¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con una nueva entrega del Pinganillo. Bueno, se trata, ya lo sabéis, ¿no? De charlar con la gente del ciclismo y sobre todo con repasar un poco lo que ha sido la historia de este deporte, ¿no? Porque es conveniente acercar a los personajes que la han escrito y uno de ellos es Manolo Sáenz, no lo voy a descubrir a estas alturas, ¿no? Manolo Sáenz, que durante muchos años fue santo, seña y referente del ciclismo español, un hombre que le impulsó y mucho al ciclismo y que después, por las determinadas circunstancias que están a la orden del día, resultó demonizado al punto de acabar poco menos que convertido en un personaje maldito. Y yo creo que Manolo Sáenz tiene muchas cosas que contar, pero fundamentalmente desde su perspectiva personal. No se trata de ahondar en lo morboso. Ya sabéis que estas entregas no persiguen ese objetivo, no persiguen hablar de ciclismo. Hablar de ciclismo y de todo lo que conlleva el mundo del ciclismo y escuchar la opinión de la gente versada y que ha escrito la historia del ciclismo español en lo que nos toca vivir ahora y en el futuro, que creo que son los pasos más importantes que se tienen que dar en ese sentido. Así que vamos a ello. Bueno, don Manuel Said Balbás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues bien, aquí en mi tierra, en Torrelavega, en Cantabria, hoy con un día de sur extraordinario, 23 grados de Joder. temperatura, o sea que un lujo para estas alturas del año. Bueno, algo de lo que podéis presumir de vez en cuando, ¿no? Porque para que esté verde el vergel y el jardín también tiene que llover, ¿no? Pues sí, y nos hace falta, ¿eh? No te creas tú, También ahí, ¿eh? sí, no ha llovido mucho y se necesita que llueva. Además, yo creo que a los cántabros esa pequeña melancolía que siempre tenemos nos la da la lluvia y Es de vez verdad. en cuando se echan falta. Es verdad. Y a nosotros los de la meseta nos viene bien de vez en cuando hacer incursiones por allí porque, bueno, también nos permite ver otro tipo de clima, otro tipo de paisaje. Ya sabes, cuando pasamos el puerto, ¿no? Entramos en otra dimensión. Bueno, y la dimensión de Manolo Sáenz ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la de vivir a la vida retirada que diría don Fray Luis? Bueno, siempre hay alguna pequeña ocupación, ¿no? Porque todavía no nos podemos jubilar, pero sí, digamos un poco que la tranquilidad, la familia, la lectura, el seguir viendo ciclismo, seguir viendo otros dos deportes, porque a mí en realidad me gustan también todos los deportes, ¿no? Y bueno, pues una sociedad que tenemos de blockchain y de cosas de estas, que yo no soy muy entendido, pero que me lancé con un amigo a iniciarla y ahí estamos trabajando. Tú menos parar quieto cualquier cosa, ¿no? Bueno, siempre hay que hacer algo, ¿no? Siempre yo creo que estar quieto es muy malo y lo mismo que tú y lo mismo que casi toda la gente que hemos estado mucho tiempo fuera de casa, necesitamos ese pequeño incentivo para seguir, ¿no? Es verdad que yo tengo, por ejemplo, muchas ganas de que llegue la jubilación, pero siempre digo que llegará, pero que al fin y al cabo seguirás estando activo, ¿no? Hombre, de eso se trata, ¿no? De no parar. Ahora, ¿a ti te queda para la jubilación? Poco, ¿no? Bueno, ahora ya no se sabe cuánto lo van a prolongar, ¿no? Para que En, la te- caja en engorde. teoría, agosto del 2026. O ¿El sea que 27? todavía 26, 26, A 26. Tienes ahora 64, ¿no? 64, sí, Sí, cumplidos en sí. octubre. Sí, señor. Bueno, pues nada, todo se irá andando y si viene la jubilación, mejor. Pero en cualquier caso, con la actividad. Una actividad a la que no has renunciado nunca en el sentido de, no sé, por lo menos soñar, ¿no? Sigues soñando, esperando, ansiando, deseando. ¿Poder volver al ciclismo de alguna manera? Bueno, mantenemos reuniones siempre con alguna empresa para intentarlo sacar hacia adelante. Yo creo que no me puedo parar aquí, ¿no? Que tiene que haber un futuro y como yo digo, el final nunca le tenemos escrito y me quiero yo quizá un poco otorgar ese derecho a escribir mi propio final con mi gente y dejando en herencia un nuevo equipo en el panorama internacional, empezando por el nacional, lógicamente, porque yo creo que además España estamos un poco necesitados de seguir teniendo un poco competencia, porque cuando la hubo competencia se demostró que el ciclismo español tenía una capacidad muy grande de subir escalones. ¿Qué tiempo es más? No es volverse nostálgico, es No, no, no obligado. nostalgia, No, no, no. no, es obligado. De esos tiempos venimos, de eso está hecha la historia y la tradición. Y los que hemos tenido el privilegio y la suerte de vivirlos, pues añoramos profundamente lo que fueron los años 90 porque fueron
Bueno, y los 80 también, ¿no? Incluso Espectaculares. antes, ¿no? Porque siempre hubo un Loroño contra Hombre, Bamontes, hubo, yo qué sé, una un caña con fuente. Ocaña con Fuente, o sea que nunca hemos dejado de que el ciclismo en sus mejores años siempre había habido esas confrontaciones sanas, porque yo digo que el deporte lo bueno que tiene es que es sano en ese sentido y que hayamos podido crecer mucho. Es verdad, fue una época maravillosa, pero todas ha habido. Siempre hago especial hincapié en que esa época fue un poco el resurgir, porque habiendo precedentes históricos, que los hay en todos los deportes y en todas las actividades, lógicamente, pasamos por un valle desde la retirada de Ocaña, Fuente, desde la época del Cas Glorioso hasta la aparición un poco de reinos, ¿no? De lo que era, lo que significó Arroyo, Perico Delgado, etcétera, que nos hizo dudar de si el ciclismo podía remontar el vuelo. Lo digo porque a lo mejor ahora, no sé si ahora puntualmente, que parece que tenemos expectativas en los jóvenes, ¿no? Pero durante este periplo tras la marcha de los Contador, Valverde y compañía, a algunos aficionados les han entrado dudas de si el ciclismo español va a volver a épocas tan gloriosas. Bueno, yo creo que hemos estado en lo más alto desde el año 83, ¿no? Mm. Como bien has dicho, con Arroyo y con Delgado, ¿no? Y la retirada de Valverde ha sido hace 2 días, ¿no? Luego es lógico que demos tiempo a madurar a gente. Yo creo que tenemos, gracias a Dios, a Carlos Rodríguez, a Ayuso, a otros chicos jóvenes que parece que vienen por detrás y que tienen que apuntar. Y todo eso esperemos que se consolide en que podamos seguir estando a nivel internacional a un gran nivel, ¿no? Pues es verdad, y en eso hay que confiar y esperar, y sobre todo transmitirle a la gente la expectativa de que vendrán tiempos mejores, ¿no? Yo hago hincapié un poco en que, bueno, es que la verdad, ¿no? Y creo que es lo que se está lamentando fundamentalmente, no sé tú cómo lo ves desde ese prisma y de haber estado dentro en los momentos de gloria y fuera ahora, bueno, fuera pero cerca, claro. Eh, la gente se acostumbra, lo decimos siempre, utilizo una frase muy típica de Mínguez, ¿no? Se acostumbra la gente al caviar y al jabugo, y a la hora de la verdad no nos satisface ni el jamón ni las cigalas, ¿no? Pero es verdad que desde que reinó Alberto Contador en las grandes vueltas por etapas, pues la gente pasa un poco, le está pasando al chico Alcaraz en el tenis, ¿no? O sea, o eres un supercampeón o con 20 años estás jugando el torneo de los maestros y todavía te censuran porque pierdes, ¿no? Ese, ese es el problema que tenemos a lo mejor un poco, ¿no? La necesidad de transmitir que no se puede tener todos los días a un Indurain, a un Contador, a un Perico, ¿no? Yo creo que es un poco misión de todos, ¿no? Intentar decirles a la gente que nos tienen que dar tranquilidad, que les tenemos que dar a los corredores y otorgar esa tranquilidad para que vayan creciendo, porque son muy jóvenes. Carlos Rodríguez, pues, a estar en el podium del Tour o haber ganado una etapa del Tour, o Ayuso, que a lo mejor todavía no ha hecho esa cosa de relumbrón, pero que tenemos confianza en él, ¿no? Y les tenemos que dejar que den la oportunidad, pero sobre todo también porque hay, digamos, un ramillete de 4 o 6 corredores en el mundo que son extraordinarios y que ponernos al nivel de ellos, pues va a costar muchísimo y va a ser muy difícil. Y por lo tanto, yo creo que tienen que estar ahí tranquilos y dejarlos hacer. Es verdad, pero a la par yo creo que lo que debemos de transmitir, y creo que sin querer o queriendo se está transmitiendo, es que empecemos a disfrutar de eso. Es decir, en un momento de la historia, tal vez porque veíamos todo por un ventanuco muy estrecho, era el español contra el extranjero, eso que siempre pretende vender la vuelta, ¿no? No, es el español contra la figura extranjera. Y el extranjero era un poco el enemigo y el no suficientemente valorado, ¿no? Marx era el enemigo y Noll era el enemigo, etcétera. Ahora da la sensación, creo que es muy positivo este aspecto, ¿no? De que claro que confiamos, esperamos, deseamos, anhelamos evidentemente que los Ayuso, los Rodríguez y compañía estén peleando ahí con las estrellas, pero sabemos apreciar y disfrutamos de las estrellas. Ese es un salto cualitativo que la afición española ha dado, ¿no? Bueno, yo creo que el público en general sí, también las redes sociales han acompañado a ello, ¿no? Nosotros posiblemente, tú y yo hemos disfrutado toda la vida. Mm. Miguel fue un rival y yo disfruté mucho de Miguel. Disfrutaba mucho de las peleas de Ocaña Fuente con Mers, y Mers para mí era un grandísimo referente y lo sigue siendo un grandísimo referente, ¿no? Quizá internamente en nuestro mundo sí disfrutábamos de ellos, pero a lo mejor faltaba esa gran masa, el poder disfrutar. Y yo creo que a partir de ahora, o ya desde hace unos años,
empezamos a disfrutar, empezamos a ver las clásicas desde otro punto de vista, aunque no estén los españoles presentes, empezamos a disfrutar del ciclocross, empezamos a disfrutar de tantísimas cosas que es bueno y porque llena un espacio que el ciclismo tiene que abarcar, ¿no? Todos los deportes intentan ser anuales. A Dios gracias, el ciclismo tiene diferentes especialidades y esas especialidades que llenan todo el año son las que nos tienen que ir atrayendo. Es verdad, y hemos dado un paso adelante y conviene resaltarlo porque cuando, digamos, ese sector de la sociedad que a lo mejor no está enamorada del ciclismo o tiene mayor fervor por otros deportes, trata de ningunear un poco un deporte diciendo, no, es que ya no tenemos un perico, no, es que no tenemos un contador. Bueno, ya, pero hemos ganado en madurez y ahora sabemos apreciar del deporte, valoramos el deporte, gozamos del espectáculo ciclista sin necesidad de que haya esa figura española que signifique reclamo. Eso es dar un paso gigantesco y ese paso lo ha dado esta última generación, ¿eh? Sí, 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 yo te apoyo en eso totalmente. Creo que hoy en día disfrutamos de Pogacar, disfrutamos de Vingegaard, de Van der Poel, de Van Aert, de Benepool. Yo creo que antes los españoles casi ni nos aprendíamos los nombres extranjeros, ¿no? Y hoy en día los estamos manejando en el día a día. Es más, los manejamos como si fuesen también nuestros, Sí, como si ya fuesen de nuestra propia familia, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy bueno. no, no, al punto de que la gente tiene sus preferencias. Claro que me imagino que la mayoría preferirán que gane un español, la mayoría, que no todos, ¿no? Pero a la hora de la verdad la gente es de Pogacar, es de Roglic, es de Van der Poel, es de Van Aert, y eso es muy significativo del fervor y la devoción que el deporte del ciclismo ha despertado, como bien dices tú, tal vez las redes sociales, tal vez, bueno, todo en general, ¿no? Que se retransmiten todas las carreras, que hay varios canales televisivos transmitiendo las carreras, etcétera. Todo confluye para que el aficionado de verdad le preste atención y empiece a tomar ese partidismo que parece que antes solo existía con el reclamo de una figura española. Bueno, luego volvemos a hablar del presente, pero sí quería aprovechar tu presencia aquí porque me parece oportuna, ¿no? Por supuesto, y porque además es una, no voy a decir una deuda, porque deudas tampoco tenemos con el deporte, pero es posible que el deporte sí tenga, o el ciclismo, una deuda contigo, ¿no? En el sentido de que aunque yo veo que se te valora constantemente en la opinión de muchos compañeros, de muchos colegas, del periodismo en general, etcétera. Por otra parte, parece como que el nombre de Manolo Sainz estuviese permanentemente asociado al tema de la operación Puerto, etcétera, de aquel momento, y que hay una parte o un sector de la sociedad que todavía sigue demonizando la figura de Manolo Sainz. Bueno, yo quiero deciros una cosa, a los que seguís este canal con regularidad. A pesar de que ha estado así un poco condenado a las catacumbas por unas u otras circunstancias, yo tengo una debilidad especial por Manolo Saiz. La tengo Muchas y la tengo. No, y además lo sabes, y hemos tenido una relación francamente buena durante toda la trayectoria, con el equipo 11, bueno, con aquella generación, no digo que ahora no la tenga, que también la tengo, pero entonces maravillosa, porque era un contacto diario, carreras constantemente durante todo el año, y fueron muchos años, ¿no? Y yo creo que, no sé si te satisface o te redime de esa especie de condena, entre comillas, que has sufrido dentro del ciclismo, el que la gente, sean compañeros tuyos de profesión, sean corredores, etcétera, reconozca constantemente todo lo que aportaste al ciclismo en su momento como un aire fresco, innovador, renovador de un ciclismo que era entonces, no nos engañemos, un deporte un poquito de alpargata, de andar por casa, ¿no? ¿Eso te redime a ti de tanto, de tanta soledad como has tenido que soportar en esta especie de condena pública que has sufrido? Bueno, yo lo primero que es agradecer las palabras y hay algo que define todo lo que has dicho, ¿no? La gente interna que realmente me conoce me valora. La gente que no me conoce es la que con más facilidad habla de mí o quiere recordar todas esas cosas, ¿no? Las épocas son épocas, aquello fue una época pasada, he tenido que aguantar, digamos, un poco el estar detrás, el que la gente no, el lo que tú dices, ¿no? Casi Mm. una condena que aunque fue satisfactoria hacia mí, pues para la gente sigue estando ahí, ¿no? Y además ha sido una condena individual cuando debería de haber sido una condena colectiva, ¿no? Entonces, todavía es mucho más grave para mí, ¿no? El que quieran
simbolizarlo en una sola persona. Pero bueno, como estamos hablando también y viene enlazado un poco con lo que estamos hablando de presente y futuro, como tú me conoces bien, yo siempre pensaba en el día siguiente y siempre pensaba en más días, ¿no? Y todo lo que planificaba siempre lo hacía a largo plazo, ¿no? Entonces eso también me ayuda a mí mismo a que intente dejar atrás todo, que vea el futuro, que le vea siempre con un gran optimismo y que me ayude a superar esa soledad que he tenido durante muchos años, acompañados de familia y amigos, que eso lógicamente siempre han estado, ¿no? Pero sí que es cierto que, digamos, en esta última parte de mi vida empiezo a ver de nuevo el cariño de mucha gente o a ver el reconocimiento de mucha gente hacia lo que he hecho, ¿no? Y son exactamente los que no me conocen, los que todavía aún siguen criticando o no se dan cuenta de las muchísimas cosas buenas que se hicieron durante esas décadas. ¿Y tienes la sensación de que ha habido una especie como de cobardía por no atreverse a decir: "No, yo tengo buena relación con Manolo Sáenz, yo no voy a demonizar a Manolo Sáenz, ya ha cumplido la condena, demasiada condena en el fondo, ¿no?, de demasiada soledad y aislamiento". ¿No has tenido la sensación de que te ha fallado mucha gente que tenía que estar más cerca de ti? Es la cobardía que existe en toda la clase social. Nosotros no podemos estar en otro mundo, ¿no? Entonces, cada uno defiende su soldada, ¿no? Y cada uno no quiere apearse de ese dinero que está ganando en el mundo del ciclismo. Entonces han subido a una rueda que dicen, bueno, si tengo que decir esto o intentar obviar esto, pues lo obvio o lo digo porque yo tengo que seguir hacia adelante y quiero seguir llevando el dinero a casa, ¿no? Ha habido muchos cobardes y todos lo sabemos, ¿no? Menos uno. Mira, yo hoy voy a sacar una lanza en favor de Massimino Pérez porque fue el único compañero que tuvo el valor de venir al juicio a darnos un abrazo. Y para mí aquello significó mucho y me indicó que cuando acabase el juicio iba a haber un antes y un después. Y yo creo que eso ha tardado más de la sentencia, porque la sentencia creo que fue en el 2013 o por ahí. O sea, han pasado 10 años más, pero yo creo que en el año 2022 y 2023 empieza a ver que todo eso ya ha pasado y como tú bien dices, se vuelve, por lo menos desde la gente que me conoce, a valorar un poco. Pero cuando decías antes, por ejemplo, aquello de que tenías la sensación de que habías pagado tú cuando era, entre comillas, un pecado colectivo, no implica en concreto el hecho de que la gente haya escurrido el bulto, etcétera, porque bueno, es normal, como tú dices, hay una soldada por medio, en fin, la gente no puede decir yo también, no vamos a salir todos a reconocer públicamente, pero sí podías haber encontrado en todo el entorno, ¿eh? Incluyo el periodismo y además con peso. Sí podías haber encontrado motivos para no sentirte aislado en lo personal. O sea, una cosa es lo público, que la gente tenga un cierto reparo, y otra cosa es lo particular y lo personal, ¿no? Bueno, lo particular y lo personal, ya te O digo ahí que sí te has encontrado reconciliado. no, a lo mejor no reconciliado al 100%, pero sí a un 85%, ¿no? Siempre he echado en falta gente o siempre he echado en falta cosas o siempre he echado en falta alguna frase, alguna muestra de cariño de pequeños colectivos o de pequeñas cosas, ¿no? Pero digamos que yo siempre he estado bien conmigo mismo y bien rodeado de toda la gente. Y como siempre pensaba en el futuro, pues bueno, no lo quería, me aislaba perfectamente para poder recibir solo los inputs positivos y que eso me ayudase a intentar ir construyendo un futuro. ¿Tú tienes la sensación, alguna vez has tenido la sensación, entonces la tenías por lo menos, ¿no? De cuando le plantaste cara al Tour de Francia, el famoso dedito, etcétera, empezaste a ser un personaje perseguido, controlado, Eh, exigido. bueno, yo creo que fui el culpable de que el Tour de Francia tuviese menos ingresos durante una parte, pero no ellos no, todavía no han sabido reconocer que gracias a esos menos ingresos luego han obtenido muchísimos más. Yo era un hombre molesto, ¿no? Yo recuerdo
En el Campeonato del Mundo del año 2004 o 2005, que se celebró en Italia, en el Consejo de Ciclismo Profesional, cuando dije, creo que deberíamos de incluir en el reglamento que lo mismo que un gran equipo no puede tener un segundo equipo, que una gran vuelta no pueda tener otra gran vuelta. Que nada más pueda ser que tenga que haber tres propietarios de las tres grandes vueltas. Y yo lo decía y única y exclusivamente porque no quería que todo el ciclismo se concentrase en un solo dueño o un solo poder económico, ¿no? Y entonces se me llamó loco. Luego recuerdo que vinimos a la Vuelta a España y en Ávila alguien publicó el que yo pensaba, el que una gran vuelta no debería de ser la propietaria de la otra gran vuelta. Y al final vas y dices, mira, al final adoptaron mi idea. A lo mejor tuve la mala suerte de hablar demasiado pronto y les di la idea de que las vueltas se comprasen entre ellas, ¿no? Y quizá eso no se perdona, el que yo haya sido siempre tan claro a la hora de hablar del bienestar o del bien del ciclismo en general y visto desde el prisma de los equipos y de los ciclistas. Claro, lógicamente, ¿no? Yo no podía ver el ciclismo desde ese punto de vista del organizador. Ya, pero al final, ¿sabes qué ocurre? Que es una batalla en la que estamos permanentemente. Yo por lo menos siempre estoy lanzando, ¿no? Y tengo la sensación de chocar contra una pared, es decir, el mercado está ahí, la economía está ahí, el deporte está ahí, cada deporte se mueve con arreglo a los pilares que le sustentan. Y el ciclismo es de los pocos deportes que no tiene las cuatro patas, tiene dos o tres a lo sumo, si hay concordia y entendimiento entre diferentes agentes, ¿no? Y yo tengo siempre la percepción de que chocamos contra un muro y resulta que tú 20 años antes o 25 años antes pensabas que aquello era posible. ¿Y Sí, ahora qué piensas? Que es imposible? ¿Que te diste contra una pared? ¿Que cometiste un error por ir de Robin Hood? no, quizá me arrepiento por los corredores que tuve en aquellos tiempos, que les dediqué menos espacio o menos preocupaciones porque también tenía otras preocupaciones, ¿no? Y quizá ellos son a los únicos que les debo de pedir perdón por haberles robado algo de mi tiempo y lo mismo que a mi familia. Pero no me creía un Robin Hood, pero tú lo has dicho, o sea, se han retrasado como mínimo 25 años el hablar de los derechos de televisión. Y ahora empieza a hablar, no, si te fijas, no han hablado muchos equipos, solo ha hablado el manager de Jumbo. ¿Por Mm. qué? Porque ya está consolidado. Entonces tú vas y dices, bueno, ¿por qué esto que piensas hoy no lo has dicho hace 5 años o hace 6 años cuando llegaste al ciclismo? Has esperado a estar consolidado porque ahora sí que te ves reflejado en que estás siendo maltratado, ¿no? Bueno, pues piensa en todos los que empiezan, en todos los equipos que están por detrás y por una sola vez intentemos que todos los equipos estén juntos al unísono. Porque la gente muchas veces dice, Manolo decía estas cosas, sí, sí, pero es que yo hablaba en nombre de todos. No era Manolo Saiz el que hablaba, era el presidente de la Asociación Internacional de Grupos de Ciclismo Profesionales. Y la gente no sabe distinguir lo que habla Manolo Saiz, director y manager de un equipo, que el Manolo Saiz, presidente de la Asociación Internacional de Grupos de Equipos. Y el Tour de Francia y en mucha parte la UCI, aunque la UCI me comprendió mucho, sobre todo con Heimberg Bruggen, que en paz descanse, con el cual teníamos grandísimas discusiones, incluso violentas en algunos momentos, y luego hemos sido íntimos amigos, ¿no? Y mezclar todo eso es difícil, pero la gente lo tiene que empezar a comprender que los equipos deben de luchar de manera individual y que la asociación profesional de los equipos debe de luchar por ese colectivo en general. Pero es una, a ver, ojalá me digas lo contrario, ojalá alguien me convenza, pero cada vez estoy más convencido de eso, de que es una quimera, es decir, por lo que apuesto, ¿no? Porque el ciclismo no tiene las cuatro patas de sustento, es decir, es prácticamente imposible, o yo por lo menos no lo veo muy viable, que haya un acuerdo, una entente entre los grupos deportivos cuando los grupos deportivos dependen fundamental, por no decir exclusivamente, de un sponsor que a la hora de la verdad pasa, no todos los sponsors son Movistar ni son 11, ¿no? Que pueden perpetuarse 3 lustros en el ciclismo. Son
son firmas comerciales, patrocinadores que entran en un momento determinado a hacer su campaña de promoción, están 2, 3, 4, 5 años, se marchan y claro, en ese tiempo de inversión de su caudal económico, no están dispuestos a afrontar luchas y guerras a ver quién consigue los derechos de televisión o quién consigue la defensa de los grupos deportivos dentro del ciclismo. Ese es el gran problema. Mientras el ciclismo no se sustente, el ciclismo, los grupos deportivos, no se sustenten, el organizador va a ser el dueño del cotarro, con sus pros y sus contras. Sé que hay organizadores a los que les va muy bien y hay organizadores a los que hay que aplaudir porque hacen un esfuerzo enorme por sacar adelante determinadas carreras. ¿No es así? Sí, sí, es así y es muy difícil, pero también nosotros dejamos una herencia y esa herencia es para los que vengan, los equipos que vengan por detrás y tenemos que intentar luchar para que todos ellos encuentren una legislación muchísimo más fuerte donde atraiga a muchos más sponsors porque haya más posibilidades de compartir cosas, ¿no? Creo que fue hace un año cuando un manager de uno de los mejores equipos actuales del pelotón internacional, me dijo, Manolo, todavía subsiste el contrato que tú firmaste con el Tour de Francia. Aún está en vigor. Luego quiere decir que el contrato entre el Tour de Francia y los equipos tiene ya una duración de 23 años. Ujú. ¿Cómo se puede? ¿Cómo? Tú piénsalo un poco o que la gente lo piense un poco y poder decir, ¿cómo puede estar en vigencia un contrato de hace 23 años con todo lo que ha cambiado el ciclismo y con todo lo que ha cambiado la economía del ciclismo? No, no, es evidente que no se ha renovado y es evidente que estamos en tiempos de alpargatas, no, pero que hemos avanzado mucho menos que el resto de la sociedad. Pero repito, soluciones, porque yo el problema le tenemos detectado todos, pero las soluciones no son nada fáciles. Hoy los grupos deportivos están intentando, hoy no, toda la vida los grupos deportivos están intentando mantener un sponsor. El sponsor no le puedes involucrar. Ojalá, ojalá, entre comillas lo digo, con las reservas del caso, el día de mañana, al estilo de lo que ocurre en el fútbol actualmente, que es el Paris Saint-Germain, bueno, a la línea de lo que está ocurriendo en el ciclismo, con UAE, con Bahrein, con los árabes, Arabia Saudí, que parece que también quiere entrar, etcétera. Ojalá hubiera propietarios de equipos que pudieran. A ver, esto no es una lucha contra los organizadores, esto es un reparto equitativo que al final redunde en beneficio del deporte, en crecimiento del deporte, que va a redundar a su vez en mayor medida en los propios organizadores. No es decirles, oiga, les voy a quitar a ustedes una parte de su tarta porque se llevan ustedes todos los derechos de televisión. No. Se trata simplemente de decir, vamos a hacer algo que nos convenga a los dos para que el ciclismo crezca, para que haya mayor espectáculo, para que se le saque mucha más rentabilidad de la que se le saca a un deporte que disputa 1000 carreras al año, prácticamente, yo que sé, bueno, a lo mejor exagero, ¿no? Pero más de 1000 carreras hay, claro que sí, al año, y solo de categoría profesional, pues infinidad de pruebas a diario, prácticamente a diario durante 10 meses, más que el tenis. El tenis, que tiene una explotación comercial espectacular y que debería ser una referencia importante. Tienen ahí los torneos de ATP todo el año hasta ahora, que están en Turín y estamos en el mes de noviembre, y en el mes de enero están jugando el Open de Australia y tienen 11 meses de competición, y los tenistas, ya lo vemos, ganan millonadas. Y resulta que en el ciclismo, deporte más exigente y agonístico que existe, el jugador, el corredor mejor pagado cobra 6 o 7 millones de euros, y nos parece un disparate que lo cobra cualquier futbolista en primera división, Sí, que es la sí. 10ª parte de lo que cobran las estrellas del tenis o del fútbol o del baloncesto. Luego, ese negocio es fallido, y si es fallido también para los organizadores. Tendrían que ganar el triple, y el triple o el cuádruple o el quíntuplo lo tendrían que ganar los corredores. Ese era mi discurso desde el primer día y cada vez que hablaba en la Unión Ciclista Internacional y cada vez que hablaba con los organizadores. No vengo a quitaros nada, vengo a que cada día vayamos más. Y luego Crezcamos. estamos hablando también un poco de los problemas que vemos que son fáciles, ¿no? Pero ahora mismo, exceptuando los tres grandes organizadores en las tres grandes vueltas, va a aparecer un problema mucho mayor, que son toda esa gente que ayuda en las competiciones. Toda esa gente que cubre cruces, que da seguridad a la carrera, que vas a Francia y
te deshaces porque te quieren y mucha gente se ha ido con un equipo amateur y ves que el más joven tiene 80 años y que van allí con su mujer a ponerse en los cruces, a ponerse en los sitios para que tengamos seguridad. Yo creo que el ciclismo necesita una vuelta desde la institución, y la institución es la Unión Ciclista Internacional, que no esté pensando solamente en la economía del ciclismo, que esté pensando en el futuro del mundo del ciclismo y hacia dónde caminamos. Yo creo que eh, ni por desgracia los organizadores, ni por desgracia los equipos, ni por desgracia la Unión Ciclista Internacional, nos ponemos a pensar qué va a pasar dentro de 15 años. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? No tenemos ni un solo experto que nos esté transmitiendo al mundo del ciclismo. La inteligencia artificial os va a Es venir verdad. muy bien para esto y os va a venir mal para esto otro. Claro, yo que ahora, como te he dicho, tengo una sociedad que se dedica al blockchain, que se dedica a la inteligencia artificial, que se dedica a todo esto, cuando les escucho hablar, digo, pero bueno, ¿no? El socio mío, que es, bueno, pues muy bueno en lo suyo, me decía, ¿te imaginas en el Tourmalet 2 drones encima de los ciclistas y la gente haciendo rodillo delante de una pantalla, estando introducidos ellos dentro del pelotón, subir al mismo tiempo que los ciclistas? Eso es algo que cuesta, ¿cuánto? 10.000, 20.000 euros. Lo que cueste, ¿eh? Y no lo tenemos puesto en práctica, ¿no? Entonces la gente tiene que haber, digamos, unos días de convivencia entre todos, donde se olviden preocupaciones, donde se olviden otras cosas, para hablar de hacia dónde caminamos. Porque hemos caminado hacia un ciclismo, a Dios gracias, mucho más específico. Tenemos un producto extraordinario, un producto visual como muy pocos deportes pueden tener en el mundo, y tenemos que recapacitar, como bien has dicho, que lo tenemos a un 10% o a un 30 o a un 60% explotado. Pero eso no es lo importante es lo que nos queda por explotar. Y eso que nos queda por explotar no lo discutimos, no lo hablamos, no lo consensuamos y no damos esos pasos para poderlos cimentar. Mira, el próximo mes de febrero nos han citado, será para cuatro cosas de intendencia en Suiza. Esta mañana mismo he recibido un aviso de ver si podíamos estar en febrero allá en la sede de la UCI para estudiar determinadas cosas. Si es que al final no se trata solo de un mecanismo elemental, ni una... Se trata de ver, como bien dices, en la perspectiva de futuro y apoyados en algo que es muy, muy relevante, que nos diferencia por completo de lo que ha sido el ciclismo hasta ahora, que bueno, ha venido creciendo a pasos muy cortitos, por lo que estamos viendo, 25 años con el reglamento del Tour de Francia sin evolucionar, pero claro, cuando estamos hablando de que es la edad de oro del ciclismo mundial, es que es rigurosamente cierto, y lo digo yo, lo opina mucha gente, lo digo yo, quiero decir, desde la perspectiva de que llevamos 50 años en esto y he visto la evolución del ciclismo y la he visto desde dentro del ciclismo, desde dentro de los medios, que también son un poco el baremo de la atención que suscita el deporte entre la afición, ¿no? Del seguimiento. Entonces, yo no he percibido nunca ese seguimiento y menos en la medida en la que hoy en día estamos retransmitiendo las grandes vueltas en Eurosport o en la televisión española cuando toca o en cualquier agente, que da igual íntegras. Entonces, siempre digo lo mismo, desaprovechar 5 o 6 horas de retransmisión en vivo de un producto es un pecado capital y se está desaprovechando, no se innova prácticamente nada, no se buscan soluciones para que, volvemos al origen, para beneficio de los propios organizadores. Van a ser los primeros beneficiados, que se cuadruplique la audiencia porque las 5 o 6 horas que ofrecen de una etapa van a tener mucha más repercusión si se hacen cosas que vayan encaminadas a mejorar el espectáculo, ¿no? Se van a beneficiar todos. Pero, Manolo, en el ciclismo yo no sé si en otros deportes menos, mucho menos, evidentemente. Hay demasiado inmovilismo. Estamos permanentemente apegados a la tradición porque confundimos el culo con las témporas. Es decir, una cosa es que, digamos, hay unas cosas que han hecho de la tradición, la épica del ciclismo, y no debemos de abandonar esas señas de identidad. Y otra cosa es que tengamos que ir siempre con las bicicletas de hierro. No, Efectivamente, habrá que evolucionar efectivamente. en todos los demás campos, ¿no?
Efectivamente, y como tú bien has dicho, fijarnos en otras muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando salió el World Tour, propuse escuderías. Yo le dije a Yayan, por ejemplo, que en aquellos años era el sponsor mío de bicicletas, es que la licencia la deberíais de comprar Yayan, porque vosotros, en cuanto se acabe Liberty Seguros, en cuanto se acabe la ONCE, en cuanto se acabe Burd, en cuanto se acabe Movistar, en cuanto se acabe cualquier otra empresa, vosotros vais a tener esa capacidad de negociación para volver a atraer a más empresas. Nosotros somos gente individual que nos hemos movido por la pasión al mundo del ciclismo. Algunos hemos tenido más suerte, otros o han tenido peor suerte, unos más conocimientos, otros menos conocimientos, pero si ves, cada ciclismo está construido de manera muy diferente. Bélgica subsiste gracias a que, digamos, un poco la gente que está dentro, que son grandes apasionadas, subsiste a tener 5 o 6 sponsors. Jumbo está necesitado de tener varios sponsors, pero tenemos el caso de UAE y si llegan los Emiratos Árabes y si llega todo el dinero de todas esas zonas o llegan las grandes multinacionales donde nada más va a haber necesidad de un sponsor en los equipos. ¿Y cómo vamos a afrontar esas diferencias? ¿Cómo vamos a colaborar entre los equipos y con los organizadores? Porque al final el gran beneficiado del mundo del ciclismo siempre va a ser el organizador. Siempre. Siempre va a ser el organizador. Y todos lo admitimos y todos somos felices de que sea así. Nadie se pregunta, vamos, yo, ojalá, lo digo todos los días, ojalá que el Tour gane 10 millones más de lo que gana, o la Vuelta a España gane 10 veces más de todo lo que gana, porque ese será mi bienestar de futuro. Y eso es lo que tenemos que compartir y que tenemos que hacer. Porque como muy bien dices, desperdiciar 6 horas diarias de retransmisión es un Pecado poco mortal. triste. Es Hay pecado que mortal. hay que Bueno, hacerlo. yo no sé, seguimos insistiendo si se va a conseguir algo o no, y alguien dirá, bueno, el tema está hoy un poquito farragoso porque lo que queremos es escuchar Vida y Milagros de Manolo Saiz. Pues sí, ahora hablamos de ello. Ahora hablamos de ello, Manolo, porque creo que merece un repaso por tu trayectoria y es importante hacerlo, pero yo sé que el mayor jugo que se te puede sacar a ti precisamente es en ese punto, ¿no? En el de ser inductor, aunque sea en la lejanía, de iniciativas encaminadas precisamente a mejorar eso, a mejorar el retorno. Es así de simple, el retorno que el sponsor y el patrocinador tienen que encontrar en el ciclismo, que es muy bajo. No digo desproporcionado, porque a lo mejor es suficiente para la inversión que hacen, no tanto les da. Dinero hay, ahí hay que ver lo que está ocurriendo con los grandes equipos, que hay dinero. Sponsors hay, no todos los que se necesitan, pero precisamente a lo mejor por eso, porque no se le da la rentabilidad necesaria. El otro día me decía alguien, fíjate, con esto vamos a cerrar un poco este apartado de visión de futuro, de mejorar el ciclismo. Me decía alguien, bueno, algo que se ha extendido estos días y se ha comentado mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que el mejor equipo del mundo, Jumbo, no encuentre patrocinio? El ciclismo no puede estar gozando de buena salud. Y yo contestaba con otra pregunta. O sea, quiero decir, el problema no es solo que Jumbo no encuentre un patrocinador. El problema es si los 40, 50, 60, vaya usted a saber, millones que invierte Jumbo o que cuesta ese equipo y esa estructura, encuentra el retorno necesario. Porque tú, en el mundo del deporte está ocurriendo, y en el mundo de la historia, encontrarás siempre un mecenas, amante del ciclismo, del deporte, el Adams, el otro, el Radcliffe, no sé qué, que ponen ahí el dinero, igual, pues multimillonarios, me da igual, pero por lo general la fórmula no es esa. Si No usted es quiere sponsor, lo que tiene es que ir a pedirle a un señor 50 millones, pero para devolvérselo. Y yo no creo que el ciclismo esté enfermo porque no aparezcan sponsors capaces de patrocinar al mejor equipo del mundo. Yo lo que creo, y es la reflexión que me parece más razonable, es que no hay ningún sponsor que encuentre en el ciclismo el retorno a una inversión tan importante. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque lo contrario es verlo por el ventanuco. Es decir, no, que esto no va bien, porque, bueno, en el fondo estamos diciendo lo mismo, es verdad, ¿no? Esto no va bien, porque si el mejor equipo del mundo no encuentra patrocinio, algo malo está ocurriendo.
Bueno, pregunte usted qué es lo que está ocurriendo. Que el ciclismo no genera los beneficios que debiera, porque por interés, por espectáculo, por horas, por retransmisión, por días de competición, por todo, el ciclismo no tendría que envidiar absolutamente nada al tenis, pongamos por ejemplo, ¿no? Que es el deporte mejor organizado y más rentable que existe en estos momentos en el planeta. Sí, sí, nada que añadir, lo has dicho Bueno, tú y además todo es que al y final lo has termino. dicho muy bien. Estoy aprovechándote para soltar el discurso y pero Está para bien, soltar el está bien. discurso que tú soltabas y has soltado hace 25 años, ¿no? Y volvemos al hilo argumental. Y por lo que desde un principio fuiste, no sé si demonizado, porque eso ha sido al final, pero visto con recelo. Porque ahora retomamos muy rápidamente, porque si no al final nos dan aquí 2 horas o 3 de charla y la gente dice, pero bueno, ¿cómo podéis estar charlando 2 o 3 horas? Pues mira, pues porque no tenemos un cocido montañés, si no estaríamos 6 horas, ¿no? Tranquilamente, Pero bueno, apalabrado queda para la próxima visita a Cantabria. efectivamente. Iba a decir, para buscar un poco la explicación a todo lo que ha supuesto Manolo Sainz en el ciclismo. Llegas en el año, bueno, estabas a finales de los 80 cuando empiezas a incorporarte a la 11 con los equipos de tándem, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ya digamos, cuando voy a empezar a estudiar en el INEF en Madrid, Año, en el año 78, mm, empecé en el año 79 a empezar a trabajar ya con ciclistas profesionales, ¿no? Al principio pues íbamos a la casa de campo, hacíamos toda la preparación de invierno, con algunos ya les empezaba a entrenar en bicicleta y así estuvimos pues muchos años, ¿no? Entrenando ciclistas. Y entre media apareció la Federación Española con Pablo Antón y bueno, me nombraron un poco con las escuelas infantiles con Pablo Antón y seleccionador nacional amateur a partir del año 83, ¿no? mm. Y luego ya seleccionador nacional sub-23 o amateur que había entonces. Y bueno, entre medio pues fui a dar un curso internacional de entrenamiento a Brasil y ahí empieza mi andadura. Y luego ya en el año 87, 87, sí, cuando dejo la federación o me echan de la Federación Española de Ciclismo porque querían mejor a una persona más consagrada como Gabriel Saura, pues bueno, empiezo ya a moverme. Pablo Antón me presenta a la Organización Nacional de Ciegos para ir con ellos a unas carreras de tándem y ahí nace la posibilidad de crear el equipo de la ONCE y en el año 88 pues decidimos que en el año 89 queremos estar en el pelotón profesional con todo el apoyo de la Organización Nacional de Ciegos de España, que para mí siempre será mi casa y mi gran refugio. A ver, Manolo, tu casa y un chollazo enorme, porque encontrar una firma, primero con el potencial suficiente, segundo con el mensaje tan social, por así decirlo, y tercero, con la devoción que sintieron siempre por el ciclismo y por vuestro proyecto, eso es complicadísimo, ¿eh? Muy complicado. Yo siempre he dicho que en cada equipo debería de haber un don José María Arroyo. Claro, Era claro. un presidente ideal, te escuchaba, te comprendía, te perdonaba, te ayudaba, te motivaba. Todo lo que se pueda decir es muy poco de él, ¿no? Y la verdad es que la acompañaban todos sus compañeros de la ONCE porque cada vez que visitábamos la casa o cada vez que íbamos a visitar el colegio de los niños ciegos o ibas el día de Santa Lucía a la fiesta que ellos hacen, pues veías el cariño que te transmitían y era muy difícil. Es verdad que teníamos nuestras limitaciones económicas, pero todo eso nos daba igual, o sea, nos daba igual. Y queríamos seguir estando con ellos porque éramos muy felices y como tú dices, era una sociedad, es una parte, Institución. un sponsor que era tan fácil de transmitir lo que ellos querían que era, como tú bien has dicho, un chollo. Un chollo. Bueno, también podríamos decir por ahí, que estamos en los dos polos, que Movistar es otro chollo, Telefónica, ¿no? Sí, pero bueno, Telefónica, digamos que es un chollo el cual está derivada en muchísimos sitios, ¿no?
ya. La ONCE se centró mucho también en el mundo del ciclismo y en los Juegos Paralímpicos. Pero sin embargo, Movistar está también en las motos, está en los coches, está en muchísimas cosas y posiblemente al equipo, como escucho, pues a lo mejor no tiene el presupuesto acorde a una institución tan grande como es Telefónica o como es Movistar, que se podía permitir el lujo de invertir más en el equipo para hacerle muchísimo más grande de lo que es. Oye, pero bueno, en su momento hice una inversión importante, pero efectivamente diversifican un poco su inversión publicitaria y a la hora de la verdad, pues no todo el dinero, no todos los huevos se ponen en la misma cesta como hacía la ONCE, ¿no? Eso es una evidencia, pero bueno, pasar unos tiempos gloriosos también por los ciclistas, más que por el presupuesto del equipo, por los ciclistas que aparecieron ahí, ¿no? Nairo, Valverde, compañía y tal, y ahora, pues viene a coincidir, primero, que no hay esa inversión tan enorme y segundo, que hay unos cachorros por ahí que no te permiten asomar la cabeza tan fácilmente, ¿no? De las grandes estrellas de las que estamos hablando. Pero has dicho antes, a lo mejor no contábamos con tanto presupuesto, pero sí tenéis, tuvisteis ¿cuántos años duró la 11? 17, 10. 15 años. ¿De cuántos? 15 años. 15 años. Empezasteis ya fuertes, moderadamente fuertes, y luego tuvisteis un escuadrón importantísimo. Es verdad que no a golpe de talonario, porque a Alex Zule no lo ficháis a golpe de talonario, ni con contratos descomunales a Jalabert, etcétera, que entre comillas, perdón por el elogio, los haces tú mucho más grandes de lo que eran, ¿no? O los hace el equipo, el entorno, pero sí teníais potencial económico para competir con Banesto, que era una firma muy poderosa. Fuimos, digamos, creciendo a medida que iban pasando los años. Nosotros le planteábamos la necesidad a la ONCE y la ONCE nos la otorgaba, ¿no? O llega un momento en que la propia ONCE nos dice, oye, sí, estoy de acuerdo en que tenemos que hacer las cosas que nos estáis proponiendo Pablo, Antón y tú, pero necesitamos de ayuda y para eso necesitamos de un co-sponsor, ¿no? Y es cuando empieza a aparecer con que la ONCE también necesita esa ayuda de un segundo sponsor para poder llegar. Ahí quizá también empezamos a espabilar y algo que en el mundo del ciclismo había solo por, digamos, por transmisión de material, pues empezamos a hacer el primer contrato muy importante de bicicletas, no solamente recibiendo el material, sino recibiendo partidas económicas. Y bueno, pues ahí empieza quizá un poco una evolución dentro del ciclismo donde los sponsors específicos que yo llamo, los de material, los de la ropa, empiezan también a aportar cosas a los equipos para podernos ayudar a crecer. Estamos hablando, ¿tú te acuerdas serías capaz de decirme 10 de los 14 corredores que tenías en el primer año de la 11 en 1989? Es un Pues ejercicio de memoria que te viene bien para la salud. se me olvidan los A nombres, ver, ya a ver, a ver si eres capaz de decirme 10. pues no sé, mira, Orlando, Pedro Muñoz, Chozas, Herminio Díaz Zabala, Pedro Díaz Zabala, Johnny Wells, Pello Ruiz Cabestani, por Dios, que no se me olvide, Pedro Mm, Muñoz, no sé si le he nombrado, sí, luego un corredor de Madrid que estuvo mucho tiempo en una gran escapada a la Vuelta a España, ¿ves? Pero que se me va, por ejemplo, el nombre. Y no sé si Jesús Hernández. no, 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 era Pues un nombre muy Santos no, ¿verdad? Pues no, Santos el no, hijo. Santos le Santos tuviste también muchos años. no, pero Santos también estuvo en el primer equipo de la ONCE. Claro, estuvo y muchos años además. Pues sí, 14. Un americano que traje de esas locuras que traje, que ahora es un gran diseñador de joyas, y Sí. sí, y en aquellos años pues le traje a dar una oportunidad al ciclismo europeo a ver cómo iban encajando, ¿no? Mm. De ese equipo inicial con gente, bueno, gente que ya tenía nivel, ¿no? El caso de Chozas, el caso de... Pedro Ah, Muñoz, Jesús Cruz Martín era el Jesús de la Cruz fuga, el Martínez, Pantera, ¿no? el Pantera, El Pantera. Pedro Muñoz era un ciclista contrastado, Pello era un ciclista contrastado, el Quillo Villanueva, se te ha olvidado, el sí, andaluz, sí. Johnny Sí, pero Wells, ya bueno, llegaron los que habían estado conmigo en la selección, ¿no? Los Miguel exacto. Ángel Martínez, los Melchor Mauri,
Díaz Otazu, Aldanondo, yo creo que también estuvo desde el primer año en el equipo. Danondo estuvo el primer año, sí. En el primer año, o sea que bueno, ya empieza a llegar esa camada que habían estado conmigo en la selección y que se incorporan al equipo al primer equipo en el año 90. ¿Tú eres consciente de que en aquellos años había un recelo? Viene aquí el niño, el novatillo, a darnos lecciones, solo porque ha estado en la federación, porque es innovador, porque ha estudiado el INEF. Yo apreciaba ciertos celos normales, por otra parte, porque son inherentes a cualquier negocio de este calibre, pero por otro lado decía, bueno, y también tendréis que hacer asunción de que vosotros habéis venido a dar pedales y os habéis montado en un coche y cada uno con vuestros conocimientos de la estrategia y de la carrera, pero con vuestras enormes limitaciones en todo lo concerniente a la biomecánica, a la alimentación, a la dietética, etcétera, seréis conscientes de que por primera vez aparece en el ciclismo un señor licenciado que vamos a ver si es más creído, más tonto, menos tonto, más normalito y más humilde, pero que preparado viene. ¿Tú Bueno, percibías yo eso? creo que la culpa la tuvieron ellos, porque de verdad que mi Te vieron única. con recelo, es verdad, No, no, con pero no, recelo. no, pero yo creo que la culpa la tuvieron ellos sencillamente porque yo nada más quería ser preparador físico. A mí ¿Ah, si me sí? hubiese contratado un equipo de aquellos años de preparador físico, hubiese sido, pues hubiese evolucionado también en biomecánica, si me hubiesen dejado, pues lo que son ahora los famosos jefes de rendimiento de los Exactamente. equipos, ¿no? Yo solo quería eso, no quería ser ni el manager, ni sentarme en un coche, ni nada de eso. Quizás las circunstancias fueron las que me obligaron a todo ello, ¿no? Y por supuesto, pues porque era un hombre que me gustaba tantísimo el ciclismo, pues que estaba pendiente de las tácticas, estaba pendiente absolutamente de todo y eso me ayudó. Pero mi única ambición cuando yo estaba estudiando era el ser preparador físico. Sin embargo, no tardaron nada, ¿eh? He de decir la verdad, porque yo lo vivía muy de cerca, no tardaron nada en admitirte. Y a mí me satisface, y lo decía al principio, que al día de hoy te reconozcan todo lo que aportaste al ciclismo, más allá de esas opiniones generalizadas en los funestos incidentes del Tour, de la Operación Puerto, etcétera, que parece que te han marcado para un sector. Para la gente del ciclismo, ya entonces, a los pocos años, cuando ganas la Vuelta con Melchor Mauri, ya empieza a ver el reconocimiento de, joder, este tío, aparte de que tiene un buen equipo, tienen buenos corredores, tienen dinero, pero este tío sabe lo que hace, ¿no? ¿Tú eso Bueno, lo percibiste o no? yo creo que lo empecé a percibir en el primer año, en el 89, cuando ganamos la Vuelta a Valencia con Pello Ruiz Cabestany, ¿no? Fíjate, se han cambiado los tiempos. Aquel año fui a visitar el circuito de la Contrarreloj haciéndolo yo en bicicleta. Oh, estabas en forma entonces. Para ver las sensaciones, o por lo menos una parte del recorrido lo hice en bicicleta, ¿no? Ya, Pero sí, yo creo que allí ya empezaron a cambiar un poco las cosas y, vamos, yo también tenía relación con ellos anteriores, antes de haber llegado al campo profesional, ¿no? Entonces, digamos que fue mucho más fácil. Y luego, yo siempre he dicho que yo he tenido la grandísima suerte de tener a Pablo Antón a mi lado, ¿no? Que sí. era, digamos, un poco el secante, la contraposición, el que me hacía reflexionar en algunas cosas. El poli bueno cuando se Poli torcían las el poli historias. el poli bueno, pues bueno, pero para mí era una gran suerte y además antes se nombraba a José María Arroyo, que confiaba plenamente. Y sí, la Vuelta a España marca, yo creo que lo que marca mucho el aspecto internacional es la París-Niza del año 90. Ah, La París-Niza del año 90, que ya tenemos a Marino Lejarreta, que acaba de llegar, aunque él no estaba muy en forma, pero llegamos ahí a la París-Niza y ya hicimos una brillante contrarreloj por equipos, con que eso ya empezó a un poco a descuadrar a la gente, ¿no? Yo recuerdo que en la primera reunión internacional de la asociación de equipos levanté la mano para un tema y un director belga me dijo, cállate que tú nunca vas a llegar a nada, ¿no? Entonces, pues bueno, te das cuenta que todo nos lo tuvimos que ir ganando, pero sí que fue bastante rápido, porque el Tour de Francia luego del 90, con la victoria de Chozar, de Marino Lejarreta, el estar disputando la clasificación general, aunque sea un poco desde lejos, con Miguel Ángel Martínez haciendo una etapa del Tourmalet y de Luz Ardiden extraordinaria, el león de Maracena, ¿no? eh, el huracán, El huracán de el Maracena. huracán de Maracena.
Y ya pues empiezan a abrir un poco las puertas. Y ya a partir del 94, 95, internacionalmente se me empieza ya, digamos, a escuchar bastante. Bueno, es que claro, cuando llegan los años 90 y tantos, es el equipo en pleno apogeo, es un equipo poderosísimo, hecho a tu medida y con corredores que alcanzan un nivelazo descomunal, que son, ¿cuántas? 3 vueltas, ¿no? Con 3 Con la vueltas consecutivas, ¿no? Con Zülle y con Jalabert. Eso es, con Zule y Alavera en el 95, 96 y 97, Zule, que también debió de haber ganado alguna más, pero las Ah, circunstancias de las carreras pues son las que son, ¿no? la cobertoria y esas cosas dices, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que son circunstancias de la propia carrera, ¿no? La Pero caída. vamos a ver, muchas veces no ganas la Vuelta a España, pero eres el gran protagonista. Zule lo había sido hasta la cobertoria que se cayó y luego la última contrarreloj en Galicia fue una contrarreloj tan espectacular, pues que quizá no fuimos los ganadores, pero sí fuimos los grandes protagonistas de ese año. Ahí es donde tú te envolvías y donde te encontrabas el mayor reconocimiento, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de todo el mundo, los avances que podían alcanzar tus corredores, la perfección técnica, en fin, los estudios, la escuela, todo lo que venías incorporando. Porque he hablado del ciclismo español y no lo he hecho los directores que habían, los que habían, estrategas magníficos, gente con un carácter y con una capacidad de convicción bárbara, ¿eh? Cuando hablamos de Mínguez, de Linares, de De todo, Chávarri, de todo. todos en general, ¿no? Uno, porque yo siempre digo, hasta los directores, por ejemplo, la gente decía, bueno, es que el Zahor, tal, no sé qué. Yo siempre digo, a Maxim- Miguel Moreno le con tenía, Morenos. sí, sí, yo le tenía un respeto extraordinario. Para mí era súper difícil lo que él hacía con los equipos, ¿no? Entonces tú decías, desde la distancia, aunque no valoro unas cosas, valoro otras, ¿no? Y todos ellos, al final, fuimos necesarios en el crecimiento de un ciclismo español que dio una época extraordinaria. Sí, pero digo, y hacía especial hincapié en ese apartado, ¿no? Porque es ahí donde todos eran muy buenos, todos estaban curtidos en aquella batalla, en aquella época extraordinaria de peleas, ¿no? Pero al final el toque de distinción no lo daba tanto el dinero o las posibilidades, ¿no? Que ahí hubo una guerra preciosa durante muchos años, Banesto 11, ¿no? Lo daba esa significación especial que la 11 alcanzaba al ser el primer equipo en el que era capaz de ganar una contrarreloj por equipos del Tour de Francia, era capaz de dar exhibiciones con varios corredores, me acuerdo perfectamente, y mira que tengo yo mala memoria ya, de Herminio Díaz Zabala ganando la Tirreno Adriático, gracias también a una contrarreloj portentosa, en fin, había un plus ahí, porque he dicho lo del ciclismo español y que no se me olvide, porque también fuera tampoco cazaban los perros con longaniza, es decir, había muchísimos directores belgas, italianos que eran de la vieja escuela, y la vieja escuela era gente pues que no era docta, era gente preparada para la pelea, porque habían sido ciclistas, porque conocían el mundo, porque tenían el carácter y la personalidad para sacarle un gran rendimiento a una plantilla, pero no tenían los conocimientos de base para la mejora fisiológica, técnica, médica, biomecánica y nutricional de los deportistas. Y ahí yo creo que es donde sí se demuestra quiénes venían aportando algo más, ¿no? Tú tenías una obsesión casi enfermiza, lógica por otra parte de lo que estamos hablando, por alcanzar ese perfeccionismo. Incluso hoy en día, que te he leído hace poco, te permites el lujo de decir que a Pogačar hay que bajarle un poquito el manillar para que alcance mejor rendimiento en los cronos. Bueno, son mil maneras de verlo, ¿no? Claro, Y es verdad, o sea, no hace falta muchas veces, no hace falta grandísimos estudios. Yo siempre me movía por reglas. La gente diría entonces, no es que tú entrenas mucho la contrarreloj por equipos. No, no es cierto. Yo tenía reglas estrictas en la contrarreloj por equipos, que como bien he dicho un día, al final los corredores se salen del equipo, se van a otros equipos y van transmitiendo todas esas reglas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me movía quizá un poco de esa manera, ¿no? Y sí, fue curioso, sobre todo lo de Pogacar y lo de Ghana, ¿no? En el Campeonato del Mundo, ¿no? Las redes sociales, esas maravillosas redes sociales de la incultura que yo digo, porque todo el mundo cree que sabemos de todo y nos pensamos que sabemos de todo, ¿no? Y todo el mundo se me echó encima y al cabo de 2 horas, casualidad, Ghana hace unas declaraciones argumentando lo que yo había argumentado. Seguro que Ghana ni me leyó ni porque no tiene por qué seguirme
nadie de Ineos ni nadie de los equipos actuales, no tienen por qué seguirme, ¿no? Pero sí que llegamos a las mismas conclusiones. Y eso es bonito de ver porque al final quiere decir que desde casa sigo teniendo la manía esa de fijarme en todos esos pequeños detalles, pues que para la gente pasan inadvertidos. Esos, en el fondo, te redimen, porque si no hubiera sido por esa trayectoria, como tú, al contrario que algunos ciclistas, no has tenido la oportunidad luego de reivindicar, digamos, tus conocimientos, sí podrías estar salpicado por la vieja crítica de, claro, es que como iban, en la época en la que prácticamente todo el ciclismo corría en situación parecida, tomando las mismas cosas y con el consentimiento que existía entonces. Pero gracias a todos esos avances incorporados y gracias al trabajo que hiciste con la ONCE y gracias a las mejoras de rendimiento, etcétera, te has salvado de lo que hubiera sido una crítica de la que no te hubieras repuesto jamás, ¿eh? Porque es Bueno, muy fácil decir, no, consiguieron muchos éxitos porque iban así o iban así. bueno, no lo quiero ni pensar, ¿no? Pero yo siempre Ya, digo, pero imagínate que no te lo hubieran reconocido. Si has estado jodido de verdad, como es lógico, por esa especie de aislamiento, de condena pública, etcétera, imagínate si no hubiera esa parte de reconocimiento. pero Estarías en la miseria. hagamos el reconocimiento que debemos, ¿no? Yo soy lo que soy por los corredores que tenía. El Bueno, corredor vale, es vale. el corredor es el que entrena, el corredor es el que se sacrifica. Yo no sé si hoy, por ejemplo, yo digo que hoy los ciclistas están 3 kilos, como 3 kilos, 2, 3 kilos por debajo del peso de los Ideal. ciclistas de los años 90. Y yo te decía, el sacrificio que había en los años 90 para estar en ese peso. Luego, cuando veo el peso en el que están hoy, digo, madre mía, esta gente se merecen un monumento para poder estar a todos esos niveles, ¿no? Pero sí, tienes razón en la exposición que han hecho, aunque yo no la quiero pensar, pero no la quiero pensar, prefiero no hablar de... Es un tema que odio, el dopaje, y le odio profundamente, no ya por lo que me haya pasado a mí, sino por todo lo que hay, ¿no? Y porque siempre venga tan especificado al mundo del ciclismo, ¿no? Y que, bueno, pues que a lo mejor no nos deja levantar cabeza o, o se escribe una historia negra que no es tan real. Nadie se pregunta si el futbolista que se cae muerto en el campo, que por desgracia lo está viendo estos días, eh, qué consecuencias tienen o cómo han sido provocados. Imagínate que eso pasase en el mundo del ciclismo, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me duele, y por eso no quiero pensar en lo que tú me has expuesto. Mira, yo en eso, bueno, pero si yo lo decía de alguna forma para que Sí, te dieras positiva cuenta, y, sí, de lo y positivo que ha elocuente sido eso, ¿no? y muy buena hacia mí, o sea que te lo agradezco. Tú imagínate que corredores importantes, bueno, la inmensa mayoría del ciclismo, ¿no? O muchos de los ciclistas, pongamos por caso hablando en España de un Valverde que estuvo 2 años sin correr, etcétera, ¿no? No hubieran podido reivindicarse luego con nuevas victorias. O sea, la gente hubiera dicho, este era un bluff, ¿no? Este se dopaba. No, perdóname, después con muchísimo más controles, con muchísima más exigencia, con muchísimo más tal, resulta que tienes a Alejandro Valverde ganando carreras con 40 años que entonces probablemente no ganaba o no ganaba con aquella autoridad, ¿no? Campeonato del mundo, sin ir más lejos. Y esas, entre comillas, y dentro de la pena que has tenido que soportar, pues una forma al menos de poder valorar que has trabajado y has aportado mucho al ciclismo. Y me refiero un poco a esa segunda oportunidad que pueden tener. Hablando del tema del dopaje, sí quiero hacer una especial significación. Ahora que se está moviendo también esta historia de que si determinados o algún corredor del Caja Rural andaba en tratos con algún médico ya suficientemente demonizado. Eh, Quiero decir una cosa. Los que hemos vivido toda la vida en el mundo del ciclismo sabemos las reglas del ciclismo, sabemos cómo se mueve el ciclismo y sabemos que el trabajo siempre es tratar de evitar que eso suceda. No solo castigar, porque con castigar, si estás permitiendo, tampoco se consigue nada y además porque va a estar antes la trampa que la ley. Y el deportista va a tratar de sacar el máximo rendimiento a su organismo siempre que no cruce la línea roja. Y son los que trazan la línea roja de que esto es bueno, esto es malo, los que tienen que tomar las medidas. Y si no pueden tomar las medidas, no la deben de trazar. Pero bueno, es demasiado complejo para entrar en ese punto. Lo digo porque
se habla tanto y es tan desagradable que todos somos actores principales, porque todos coincidimos, los ciclistas los primeros, la gente que está alrededor del ciclismo y el aficionado después, en tratar de no demonizar, por supuestísimo, ¿no? De no permitir, pero el más mínimo roce ni contacto con el dopaje, pero también tenemos que ser capaces de explicar cuáles son las reglas del juego. Y sobre todo no tenemos que alimentar constantemente esta historia cuando no lo hacemos en otros deportes. Tengo una reflexión, no se me olvidará nunca, de Logan Jalaber en una entrevista que le hice en cierta ocasión. Dijo, bueno, es que todo esto, Jalaber era un tipo, ya es un tipo muy inteligente y con una gran personalidad. Y me dijo públicamente en una entrevista una vez, tengo la convicción de que nos engañan, porque al final muchas de las decisiones que se toman bajo la reflexión de es que esto es nocivo para la salud. Claro, yo siempre he acuñado una teoría. Lo que es nocivo para la salud es hacer 200 kilómetros con 35 grados o 42 hoy, mañana con -6, subiendo Panticosa o subiendo el Gavia, ¿no? Pero decía Jalaber, si ese baremo o ese razonamiento hubiera que seguirlo en todos los deportes, la Fórmula 1 tendría que estar prohibida. O no se pone, y el boxeo, o deportes de contacto, etcétera. Es decir, una cosa es delimitar claramente las reglas del juego para que todos compitan en idénticas circunstancias, para que no haya tramposos ni ventajistas, y otra cosa bien distinta es decir cuáles son las reglas del juego y a qué obedecen las reglas del juego. Es que es nocivo para la salud, oiga, suspende usted todas las etapas en las que haya mucha agua o un frío intenso, porque eso sí que es verdaderamente nocivo para la salud. Suspende usted un calendario muy comprimido y muy apretado de carreras en las que apenas hay tiempo para descanso, porque eso también es muy nocivo para la salud. Suspenda usted toda la cantidad de obstáculos de las vías y de las carreteras, las rotondas, los mobileros urbanos y tal, que provocan tantísimos accidentes que son muy nocivos para la salud. Me parece como que demonizamos el doping siempre amparados en que hay que preservar la salud del deportista. Y siendo cierto y manejable, no es la única razón, ni puede ser la organización sólida para demonizar a quien en un momento determinado y por un puntito casi invisible supera esa línea roja. Punto. Y si después el periodismo ahonda extraordinariamente en casos aislados que son inevitables, por otra parte, y lo serán siempre en todos los deportes, en el ciclismo alcanzan una promoción y una publicitación extraordinaria, entonces estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y ese es el único punto que yo quería hablar del dopaje, porque para eso, Manolo, No, no. perdona, perdóname el apunte, pero me pongo a hablar y no pararía con esta historia, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de tu once, estábamos hablando del equipo que es capaz de decir, tú tenías muy buenos corredores, sí, pero Salaver era un sprinter y a Zubir no le conocía a nadie cuando viene al once, ¿o no? No, no, no le conocía a nadie. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota porque es curiosa, para que vea la gente que también nosotros seguimos y que hay veces que damos también un poco por, no por coincidencia, pero sí porque decides dar un paso en un momento determinado que a lo mejor en otro no lo hubieses dado, ¿no? Zule y los hermanos Esber, uno de los Esber, el mayor, corrieron el Tour de Vaucluse con Miguel Indurain, ¿no? Y Mm. ganó el Tour de Vaucluse, como era lógico, Miguel Indurain, pero se lo hicieron pasar muy mal Zule y Esber, que eran dos amateurs. Y yo recuerdo que un día le digo a Pablo, joder, Miguel, hostia, a lo mejor no está tan bien, que le ha quedado segundo un tal Zulú. O sea que, y ya a partir de ahí fue cuando empecé a seguir a Zule y a Esber, ¿no? Y al el ver que era un corredor que podía tener muchísimos Eran potenciales. suizos, Bitt y Marcus Sver, fueron corredores del Rabobank luego. Sí, sí. Fueron, no vinieron conmigo, ¿no? Pero Ya. tampoco se lo propuse nunca, es cierto, ¿no? Porque me decidí por Zule, quizá por las relaciones que yo también tenía con Mavic y con muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo he tenido un gran privilegio de tener corredores que luego se han formado con nosotros. Y lo de Yalaber, lo que decías es, yo cuando le fui a fichar ya se lo propuse. Yo lo tenía muy claro viéndole correr a Yalaber. Lorán, eres el cuarto o quinto sprinter. Siendo el cuarto o el quinto sprinter, vas a ganar tres sprints de los importantes o dos sprints de los importantes.
Todos los demás los tenemos que ganar en un segundo nivel. Sí, creo que eres un gran contrarrelojista y que se te puede hacer un gran contrarrelojista. Y la primera, digamos, meta que le propuse fue intentar ganar pruebas de 5 días basándonos en la contrarreloj, ¿no? Y ya en la primera Vuelta a Valencia que corrió, que tuvo una avería con la bici, pero que para mí había hecho una contrarreloj muy buena, fue cuando le dije, Lorán, sinceramente nos tenemos que empezar a plantear un cambio hacia subir la montaña. Pero ahora que se habla mucho de Van Aert de este tema, Eso te quería preguntar, sí. te voy a hacer una reflexión. Mm. Todos los cambios, hay algo que es natural y que no se puede cambiar y que tú sigues y nosotros les mejoramos. Pero, por ejemplo, Yalaber, en cuanto pasaban los 200 kilómetros o en cuanto pasaban los 2000 metros de altitud, Yalaber era súper competitivo hasta los 1900 metros de altitud. A partir de los 1900, 2000, era un hombre ya, entre 1900 y 2000 había otros y entre 2000 y más de 2000 no lo había. Lo mismo que contarlo, yo siempre les decía lo mismo. Cualquier contrarreloj por debajo de 50 kilómetros por hora la podemos ganar. Cualquier contrarreloj por encima de los 50 kilómetros por hora, tenemos a Borman, tenemos a Olano, tenemos a gente que es mucho más aerodinámica que nosotros. Y es donde empieza a contar más el aerodinamismo. Luego centrémonos en realidad en lo que podamos hacer, ¿no? Y yo creo que con Van Aert tenemos que pensar exactamente lo mismo. Yo creo que se le puede transformar también porque tiene una base suficientemente buena como para poderlo hacer, pero que va a seguir siendo un hombre limitado. Luego va a poder ser un corredor atacable, muy atacable en ciertos momentos, ¿no? Y con eso, cuando le queremos dar de gran favorito o pensar si puede ganar grandes vueltas, que tenemos que ver que eso lo tenemos que ir viendo año a año después de ver el recorrido, porque no es tan fácil para Van Aert subir determinados puertos. Pero sí puede probar, quiero decir, debe probar. Yo Debe, apuntaba a yo que debe, ¿no? No puedes creo desperdiciar la oportunidad de eso, este Giro, por ejemplo, ¿no? eso, yo creo que debe probar. Eso, por supuesto, que lo debe de hacer y sobre todo porque está en un equipo donde cuida muy bien también los detalles, donde hay grandes especialistas en muchas cosas y esa conjunción él la debe de aprovechar, ¿no? Tiene grandes nutricionistas, tiene grandes preparadores, tiene lo tiene todo a su servicio para poder dar el paso y yo creo que lo debe de probar. Debe de ser una obligación el probarlo, porque no importa no ganar para ser mejor. No Eso es es, verdad. porque si te acostumbras a ganar siempre lo mismo, ya tus victorias dejan de tener ese valor indiscutible, ¿no? Si tú ganas 10 veces la París-Roubaix, pues el que gane la París-Roubaix ya no te dice nada. O Mm. la Lieja-Bastogne-Lieja, pues ya no te dice nada. Plantéate ganar otra cosa que la gente piense, jo, este tío lo que se ha tenido que sacrificar y lo que se ha tenido que superar para poder llegar a estos límites. Yo por ahí tengo, el otro día lo hablaba, se lo preguntaba de hecho a Van der Poel, ¿no? Aquí en el Criterium de Madrid, y si, lo que le ha preguntado a todo el mundo, si podía afrontar más objetivos, ¿no? Que las clásicas en las que ya ha alcanzado un altísimo rendimiento. Habló de lo de Van Aert porque efectivamente, además de todo lo que has expuesto, resulta que el Giro le ha diseñado un recorrido, no como aquellos que le preparaban a Saroni y a Moser, pero sí un recorrido un poquito más asequible, con mucha contrarreloj, con un poquito menos de exigencia de montaña. Y me chocaban mucho las reflexiones de gente a la que hay que respetar por todo lo que han sido, ¿no? Johan Museeuw o el propio Adri van der Poel, el padre de Mathieu, que decían que era una locura de cómo iba a abandonar las clásicas, que era su objetivo. Vamos a ver, es que me parece que primero, porque un año no abandone las clásicas, no se va a morir, que es un corredor joven todavía. Segundo, lo puede compaginar. Y tercero, no debes pasar con ese motoraco que tienes por encima de tu trayectoria sin haber probado al menos hacer o a intentar hacer un gran Giro de Italia, que si no lo ganas no pasa nada, o sea, si no lo ganas, pues bueno, pues no puedes con el Giro o has terminado tercero o cuarto y joder, pues a lo mejor es un paso adelante, ¿no? Digo esto porque si no hubiera sido, si no fuera con esta reflexión y sí con la mentalidad de Van der Poel o de Van der Poel padre o de Johan Museeuw, pues al haber no hubiera sido el pedazo de corredor que fue, ni Miguel Indurain habría ganado nunca el Tour de Francia.
Pues sí, tienes toda la razón, pero al final, si te ves, aquí somos dos vertientes, ¿no? Los belgas, por un lado, que para ellos las clásicas es lo más grande, es una religión. Mm. Para ellos las clásicas y para nosotros que somos más de grandes vueltas, de vueltas por etapas, de corredores completos de contrarreloj, de montaña, capaces de hacer alguna clásica, pero no todas las clásicas. Y entonces son esos dos puntos de vista que siempre van a estar contrapuestos. Pero yo Bueno, sí digo sí, que si Van eh, Aert me deja que le dé un consejo, le diría que no se puede ir del mundo del ciclismo sin probarlo. y a Pogačar con el consejo de que baje el manillar se le puede orientar para ganar el Tour. ¿Le ves a Pogačar con opciones de ganar el Tour a Vingegaard? Yo creo que va a ser el gran año. Yo el otro día decía a los amigos, estoy deseando que empiece el Tour de Francia. Hmm, Tiene que ser el gran Tour de Francia, porque se está discutiendo de un reinado. 2 Tours de es Pogacar, verdad. 2 Tours de Vingegaard. Ujú. 2 maneras de afrontarlo. Vingegaard todo para el Tour de Francia, Pogacar divertirse en las clásicas, luchando en las clásicas, luchando en cada carrera que sale para llegar al Tour de Francia. Entonces, Vingegaard no se va a replantear un cambio, pero Pogacar sí que se puede replantear un poco el llegar al Tour de Francia en una condición de ese reinado, porque lo que sí tengo claro es que Pogacar es el mejor del mundo. Para mí es el mejor corredor del mundo. Pero Pero para ganar a Vingegaard tiene que renunciar un poco a ese punto álgido que quiere encontrar en marzo con Flandes. bueno, el correr con un poquito más de tranquilidad, ¿no? A lo mejor no tenía la necesidad de haber empezado en el País Vasco a intentar dar demostraciones, no en el País, digo en la salida del Tour de Francia del País Vasco, el intentar dar esas exhibiciones desde el primer día, ¿no? Se lo tiene que plantear de otra manera, porque hemos visto que además ahora mismo tiene un compañero que para la montaña le ayuda muchísimo, como es Jace. Mm. Y bueno, yo creo que Yates es mejor corredor que algunos De los del Jumbo. aspirantes a ganar, ¿no? Eso es. Entonces, por eso digo que Pogacar, yo no sé, es mi opinión. Yo no Sí, puedo sí, entrar sí, en exactamente. las opiniones de nadie, pero sí que creo que es un tour que tiene que marcar una gran diferencia y tiene que marcar el reinado de todos estos años. Y yo creo que Pogacar debe de intentar el reinado de no solo de ser el mejor corredor del mundo, sino también el ser el ganador del Tour de Francia. Sí, tienes razón en hacer este apunte, ya no solo por las posibilidades que tenga o deje de tener, sino porque es cierto que estamos viviendo un reinado, digamos, bicéfalo que no se ha dado nunca, bueno, nunca, no se ha dado nunca en los tiempos en los que estamos hablando, más recientes, ¿no? En el último medio siglo, por así decirlo, siempre ha habido, cuando ha habido un ciclista de tantísimo nivel, ha sido dominador, ¿no? Hablamos de Armstrong, hablamos de Vinol antes, o hablamos ahora de Froome, por citar el último, incluso Alberto, ¿no? Antes. Y ahora resulta que no. No digo que por primera vez en la historia, que hubo duelos bonitos, pero no es fácil encontrar que en un lustro prácticamente se estén repartiendo entre dos corredores la victoria sin que sepamos a ciencia cierta, o la mayoría no tengamos la convicción de quién es mejor que quién. Claro, porque no, ya le ha ganado dos veces. Bueno, si le ha ganado dos veces, el primer año fue un poco por lo que fue, se cebó allí contra el Jumbo, contra Roglic, el año pasado pudo ser, ¿eh? No digo que fuera por eso, pudo ser porque también se cayó, recordad, en Lieja y llegó justito de preparación. El caso es que, en efecto, yo también estoy contigo. Si no fuera porque hay muchas carreras antes y muy atractivas, estamos todos locos porque llegue el Tour de Francia y podamos observar quién es mejor que quién, ¿no? Y eso es fantástico y es maravilloso, y eso apoya un poco la teoría de lo que estamos hablando de la edad de oro del ciclismo. Pero quiero volver a la otra edad de oro del ciclismo español, a los años 90, al momento en el que estás dominando el ciclismo con Zuli y con Jalabert y quieres a Indurain, Bueno, el año de la retirada de Indurain, o fue algo que apareció por allí. Siempre me llamó mucho la atención eso. O fue un compromiso que te veías un poco en la obligación toda vez que Indurain parecía de querer decir adiós a Banesto. no, fue una decisión muy meditada y en alguna ocasión lo he dicho, nos costó muchísimas vueltas andando al parador de Bayona Sí. con el presidente. Viajamos allí, Pablo Antón y yo, a verle ese día y estuvimos toda la mañana
dando vueltas allí caminando, que nos Sin mirábamos ver lo bonito que es el Parador de Bayona, que es una eso, joya. y diciendo: "Y nos revienta, y nos revienta, y nos revienta aquí a dar vueltas". Y fue una decisión muy, muy meditada, que allí se tomó la decisión, nada más acabar el Tour de Francia fue, ¿eh? Eh, Al venir del Tour hicimos ese viaje para poder estar con él y fue una decisión claramente que se tomó entre los tres, entre José María Arroyo, que hablaba en nombre de la ONCE, Pablo Antón y yo, que hablábamos en nombre del equipo, y fue muy meditado y con muchísimas ganas de poderlo hacer. O sea, yo hablaba con Zule y con Yalavera hasta de cómo nos podíamos distribuir el calendario, en qué nos podíamos beneficiar de Miguel, en qué Miguel nos iba a ayudar, en qué nosotros podíamos ayudar a Miguel mucho. O sea, tuvimos yo creo que muchas ganas de intentar llegar a ese cobro. pero el hecho de que las negociaciones empezaron efectivamente mucho antes de que Miguel diera a entender que podía dejar el ciclismo, que etcétera, etcétera, eh, ¿no suponía una especie de claudicación? Es decir, no hemos podido, teniendo a 2 figuras como Zuli y Jalabert, no hemos podido con Indurain, nos lo vamos a comprar y así no hay más pelea. No, porque, bueno, comprar era Hombre, para empresarialmente no, pues tengo empresarialmente a los sí, ¿no? mejores, ¿no? Es lógico, Pero digo. bueno. Bueno, yo creo que era un poco el deseo de tener al mejor corredor español también, ¿no? Mm, sí, En esos momentos Zule y Alaver eran el número uno y el número 2 del mundo de la clasificación UCI, ¿no? pero eran Y extranjeros. pero no, eran extranjeros y eran los primeros, pero el mejor corredor del mundo era Indurain. Mm. Entonces, pues decía, bueno, vamos a ver si lo logramos juntar todo y podemos salir beneficiados todos de aquella fusión o de aquella unión, ¿no? Y no pudo ser, ¿por qué? Se han Pues dicho muchas teorías, ¿no? Y tú has no, hablado de que no fue una cuestión económica tampoco. no fue, o sea, nunca hubo una discusión económica, o sea, con Miguel en la primera reunión que tuvimos con él para hablar de todas estas cosas fue en un restaurante en Vitoria. Allí cenamos tranquilamente y nos dijo la cantidad. En aquel momento nosotros, vamos, nos quedamos un poco asustados, lógicamente, Pablo Antón y yo. ¿No sabéis lo Y que cobraba o qué? no, porque nunca se sabía lo que cobraba Miguel, ¿no? Con la hacienda foral, con todas estas cosas, era muy difícil llegar exactamente a esa conclusión, ¿no? Y bueno, pues ya nos pusimos a hablar con el presidente de la ONCE, con José María, y empezar a buscar si podíamos llegar a ello. Y desde luego lo que no hubo nunca fue una contraoferta económica. ¿Eh? Pudo haber intercambio de opiniones de cómo hacerlo o de cómo llegar, pero nunca hubo ninguna contraoferta porque no entendíamos que eso no era lo razonable en ese tipo de negociación. ¿Y? Y pues que no llegamos, no llegamos a ello, no llegamos a ello. Me imagino que él tendrá una parte de la visión, nosotros la otra parte de la visión, y yo lo único que puedo decir para que la gente se quede tranquila, creo que las dos partes nos comportamos señorialmente, como señores las dos partes en la negociación. Y Sin todo lo embargo, demás ya tiene que quedar en la vida interna de Miguel y nosotros. bien, quiero recordar, a lo mejor me falla la memoria, muy probablemente me falla la memoria, que las negociaciones se extendieron hasta poquito antes, las Sí, negociaciones no, las noticias, las especulaciones, etcétera, hasta poquito antes de decidir su abandono, que es en febrero, ¿no? Del 97. no sé, en enero, ¿no? Yo creo que fue, O no sé. enero, sí, el 2 en enero del 97. Quiero decir, no Estuvimos por hablando hasta diciembre, hasta bien vale, vale. entrado diciembre, porque queríamos llegar a un acuerdo. Ya lo digo bien claro a la gente, queríamos llegar a un acuerdo, pero pues en un momento determinado una de las partes, que no voy a decir quién, decidió, bueno, es el momento de poner punto y final. Y ya está, ¿no? Pero con un respeto tremendo, o sea, Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. bien claro eso. Quiero decir, porque es bueno recuperar las historias y yo la tengo muy vívida, pero a la hora de la verdad, sin conocer los detalles. ¿Piensas por un momento que cuando Miguel os pide esa cantidad que os parece desproporcionada, lo que estaba anunciando ya es que no quería seguir corriendo y que pedía algo que sabía que no le iban a dar? Pienso No, yo, ¿eh? no, él nos dijo claramente que no quería más
pero que tampoco quería menos de lo que, de lo que tenía en Banesto. Entonces, ya no hay nada más. Él quería y él era consciente de las cosas y nosotros éramos conscientes de las cosas. Y nos pareció desproporcionada, no porque no se lo merezca, que Ya, ya, posiblemente ya, se ya. merecería mucho más, sino simplemente nos pareció desproporcionada con los precios que nosotros teníamos en nuestro propio equipo, ¿no? Sin embargo, no deja de ser curioso. Es el gran enigma por desvelar. Muchos podemos tener nuestra teoría, obviamente, pero el gran enigma por desvelar es si en el mes de septiembre está, digamos, entre comillas, convencido, está negociando para continuar como corredor en activo. ¿Tú cuándo crees que es que decide él dejarlo definitivamente? ¿O por qué no? Porque habría más equipos dispuestos a pagarle ese dinero, entiendo. No lo sé, yo creo que es que él, lo mismo que nosotros, yo creo que él nos llegó a decir en un momento, o sois vosotros o es nadie. Ah, Yo creo que nos lo llegó a decir en algún momento. Entonces, pues bueno, la situación era esa. No, no tenías que luchar contra el tiempo, sino tenías que intentar luchar contra el propio acuerdo de poder conseguir las situaciones justas para ambas partes. no se acabó el mundo ahí para la 11, ¿no? No, no, para la 11 tampoco, ni para él Ni tampoco, para ¿no? él. Bueno, Le para él se ganó, acabó la actividad bueno, ciclista le profesional. ganó, le ganó su mujer y sus hijos. O Eso sea, sí, efectivamente. que Marisa al final, y en Family. eso es, o sea, que al final también todas esas cosas son muy importantes. ¿Qué recuerdo te queda el día más genial, el día que más has disfrutado o los días que más has disfrutado en el coche con alguna gesta de tu equipo? Pues mira, hay muchas gestas que te vienen al recuerdo y no muchas de ellas a lo mejor han sido escritas por el mejor corredor del equipo, ¿no? Para mí un día súper especial fue cuando dirigí a Iván Gutiérrez para ser campeón del mundo en Oh, Italia. ujú. Y eso, ¿por qué? Pues porque yo recuerdo antes de la salida, lógicamente, que estábamos hablando entre profesionales, ¿no? Y estaban allí la prensa italiana, la prensa española, tal, Michael Rogers, Cancelara, no sé si era Cancelara, bueno, estaban Sí, hablando de sí, sí. todos esos nombres y yo decía, pues lo mismo que cuando se hablaba en Italia del futuro ganador del Tour de Francia, yo decía, si el futuro ganador del Tour de Francia es Contador. Pues, entonces, con Iván Gutiérrez era estar allí discutiendo y yo le decía, bueno, pues venga, una cena que gana el mío. Anda, Manolo, me cago en los tuyos. Pero si no sabemos quién es ese corredor que tú traes, ¿no? ¿Por qué? Porque los españoles no corremos nada en el extranjero, Mm. mientras que mientras que ellos estaban todo el día compitiendo juntos entre ellos, ¿no? Entonces, para mí aquella victoria fue, habiendo sido seleccionador y no habiendo logrado nunca como seleccionador un campeonato del mundo, fue como una recompensa personal muy, muy, muy difícil de transmitir, porque además las victorias en carretera con el equipo se ven desde lejos. No hay esa alegría o esa manera de estallar de gol. Tú cuando faltan kilómetros ya ves que ganas o Mm. cuando se va desarrollando la carrera prácticamente ya ves que obtienes que la victoria te va a llegar si no pasa nada raro, ¿no? Pero hay momentos, Mende el otro día también recordaba Valencia, la primera vez de Pello Ruiz Cabestany en Valencia, la primera de, no sé, muchísimo, lo del Minio Díaz Zabala en la Tirreno Adriático, que al final es, mira, podemos jugar tácticamente desde otras muchas, ¿no? Neil Stephens en la Ruta del Sol, por ejemplo, Íñigo Cuesta en el País Vasco. Yo creo que hay muchas alegrías que no son precisamente las que piensa la gente. La de Melchor Mauri por ser la primera Vuelta a España, por ganarse la Indurain, también sería el despegue definitivo. Yo creo que sobre todo, más que la satisfacción personal, que también ese mensaje a la 11 de: "Joder, habéis puesto los huevos donde debíais", ¿no? Bueno, y para mí también, pues muy, muy llena, ¿no? O muy manera de verla desde dentro, porque a Mauri yo le tuve desde juvenil, Del chaval. desde los 16 años, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues casi era como
un premio a una trayectoria juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una alegría inmensa. En Contador viste también pronto que era ese corredor que iba a despuntar, ¿no? Iba a despuntar, no, que iba a arrasar casi. Pronto, porque sabíamos que era el mejor escalador, pero es que te ganaba las contrarreloj, ¿no? Quedó campeón de España amateur de contrarreloj. Entonces, una fusión de contrarrelojista con escalador son los que daban las victorias en esos años en las grandes vueltas. Entonces, ellos hablaban del siguiente de Pantani, que era del pueblo donde ganó Freire el campeonato del mundo De Verona, de Verona, sí. Bueno, uno pequeñito que había. Garceli o... No, 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 no. Uno pequeñito. Bueno, no me sale ahora el nombre. Y Martinelli siempre decía que era el futuro Pantani, ¿no? Y decía, no, no, que el futuro Pantani es contador, pero igual, no lo podías discutir, porque Pero él era. el Grillo tampoco, ¿no? Bettini. No, 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 No no. sé de quién me estás hablando, Ganó pero un Giro de bueno. Italia, ¿eh? Llegó a ganar un Giro de Italia, creo. Pero bueno, ya lo miraré luego. Ahora no me viene. Ya ¡Ah! Cúnego. Cúnego. En cuanto, Damiano. Damiano, cuando te pones una barrera ya mental, Ya, lo. no, no, ya, a mí también me estaba costando, sí, ¿no? Claro, para ellos era Damiano Cúnego el siguiente gran campeón y nosotros pensábamos que el siguiente gran campeón sería Contador, ¿no? Desde entonces ha habido un corredor que se le haya parecido. ¿Ves a un ciclista actualmente? Por ejemplo, hablamos de Enric Mas y de Mikel Landa, que nos han dejado un poco lo que comentábamos antes de Alcaraz y lo que comentamos de las... Bueno, yo siempre lo digo y es que es inevitable que lo comente, ¿no? Esa exigencia con la que nacen determinados corredores, como le pasó a Olano. A Olano le metimos o le quisimos meter o iba implícito en ello, en las condiciones bárbaras que tenían en los zapatos de Miguel Indurain, y luego un corredorazo que es de los 10 mejores de la historia del ciclismo español, casi me atrevería a decir, pues no fue nunca reconocido. Y a mí me duele profundamente, lo digo en cada entrega, pero claro, porque cada vez estéis aquí un personaje diferente, ¿no? Me parece que a Enric Mas y a Mikel Landa en cierta medida les está pasando un poco lo mismo y me parece cruel y sobre todo muy injusto, ¿no? A mí lo que me parece cruel es que se vayan con un palmarés tan vacío cuando son corredores que deberían de intentar ganar otra serie de carreras y reconocer las limitaciones que tienen, no porque ellos estén limitados, sino porque los otros están tan arriba que han marcado un nivel al que ellos no pueden llegar, yo creo. Y eso me da pena de que sean corredores capaces de ganar una Vuelta a Cataluña, de ganar un País Vasco, de ganar una París-Niza, de ganar carreras que no las están disputando por esperar a jugárselo todo para quedar entre los 5 primeros, ¿no? Y eso hoy en día pues ya no es, digamos, lo Lo más atractivo. rentable, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Porque ¿No? yo de este tema hablo, ¿no? Lo escucho a la gente, obviamente, tengo mi impresión, pero también hablo con los actores principales y tal. Y al final también es un poco, por ejemplo, yo le he dicho a Eusebio alguna vez, ¿no? Bueno, y Enric Mas, ¿por qué no hace un Giro de Italia para intentar aprovechar efectivamente que allí a lo mejor en alguna edición, bueno, ya hemos visto los que han ganado el Giro de Italia, no creo que sean mejores que Enric Mas, ni Hindley, ni Theo Gegenhardt, ni estos corredores que han ganado últimamente, ¿no? Pero ellos te contestan pues un poco la tiranía de este deporte, claro, no, no, es que Movistar donde tiene que estar es en la Vuelta a España y en el Tour de Francia, porque el Giro de Italia es como que tiene menos repercusión. Esa es una putada, entre comillas, pero es un condicionante importante, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, efectivamente es un condicionante que le hemos aplicado todos, pero también no es menos cierto que si, por ejemplo, Enric Mas fuese al Giro de Italia a intentar ganarlo, arrastraría a mucha más prensa de España y subiría también el nivel de conocimiento de lo que se está haciendo allí, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que mirar las dos partes. A lo mejor muchas veces el tener dos corredores muy buenos, esa es lo que te da el permiso para hacer determinadas cosas que teniendo solamente uno cuesta mucho más. Y arriesgarte a no tener a Henry más para el Tour de Francia, yo lo entiendo que con la estructura de equipo que tiene Movistar es muy difícil renunciar a ello. Ya, pero por otra parte viene la otra lectura, ¿no? Bueno, imagino que ellos también lo ponderan, ¿no?
más que el aficionado, que tiene sus gustos, sus intereses y sus pasiones. Al final dices, bueno, de acuerdo, lo compramos, pero es mejor ganar el Giro de Italia. ¿Es menos rentable ganar el Giro de Italia que hacer quinto en el Tour de Francia? Esa es la otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? No, y yo sobre todo la pregunta es que quedas quinto, pero sin que se te vea. A eso voy, a eso voy. O sea, que al final tienes que estar, solamente comunicas para tu país a través de la prensa de tu país. Y es lo que estamos hablando. Al final, si Henry Mas va al Giro de Italia, arrastraría a la prensa de su país. Luego, posiblemente tendría cosas más bonitas que decir, cosas más bonitas de escribir para la propia prensa o de transmitir la propia prensa, y a lo mejor hubiese, y sería posiblemente una publicidad más positiva hacia Movistar que la propia publicidad que puede sacar en el Tour de Francia. Mikel Landa se ha dejado algo en el camino que debería haber ganado. Jo, es que es muy difícil hablar claro, ¿no? Pero seriedad. Yo creo que eso es lo que se ha dejado Mikel Landa en el camino, ¿no? Al final, si todo lo que escuchas, todo lo que oyes, todo lo que sabes, todo lo que tal, Mikel Landa hubiese sido un corredor un poco más serio, podía haber conseguido muchísimas más cosas, ¿no? Claro, se está diciendo, no, no sé si será verdad, pero que llega a la Vuelta a España sin haber entrenado para la Vuelta a España y hace lo que hace en la Vuelta Ciclista a España, pues dices, coño, si este hombre se lo cogería un poquito más en serio, a lo mejor sí que tiene cualidades físicas para intentar arrebatar, por lo menos en la Vuelta a España, el trono a estos grandes corredores, ¿no? O por el contrario, yo tengo aquí dos reflexiones que hacer, ¿eh? La primera, cada uno es dueño de su destino. Hay gente Hombre, que, por no, supuesto. ya, por partimos de esa base, lo doy por hecho. Pero lo digo para quienes critiquen. O sea, una cosa es el análisis frío, pues bueno, este ciclista no se ha sacrificado tanto. Bueno, vale, ni tiene la obligación, ¿eh? Cada uno es como es y quien quiera hacer del deporte un sacerdocio, pues será un campeón, tipo Contador, por ejemplo, que lo ha sido, y tantos otros, obviamente. Y quien crea que el deporte es una forma de vivir bien, de ganar muchísimo dinero y de gozar momentos, aunque sean efímeros, de gloria, pues ese es tan respetable o más, Más. porque se vive solo una vez y se es joven solo una vez. O sea, que esa crítica tan fácil de, oh, es que este tío no se ha cuidado, es que este tío no ha sido serio, es que tío, como reflexión es válida, porque además se explica muy bien por qué no ha alcanzado mayores objetivos. Pero como crítica no vale, ¿eh? Crítica, a lo mejor eso la tenemos que hacer al tío que entierra 12 años de su vida dedicado exclusivamente, ¿no? No, Esto de... yo no he No, hablado ya, por ti, ya lo entiendo. Si lo yo apunto, he intentado hablar de manera constructiva, sí, ¿no? sí, 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 sí lo Porque entiendo. muchas veces es lo que hablábamos antes también de rimas. Posiblemente si uno realmente se pone a analizar eh, hasta dónde uno puede llegar, es lo que decíamos de Van Aert. Lo mismo que merece la pena hacer un cambio para hacer una cosa, pues a lo mejor también merece la pena hacer un cambio para en un año probarlo todo e Sí, intentar llegar, ¿no? Entonces, si te fijas, al final las dos reflexiones pueden ir claramente en paralelo, ¿no? pero iba a hacer No otra dejar de reflexión. vivir, no dejar de vivir por decir un año, joder, lo voy a hacer todo a la perfección. A lo mejor le rompe la cabeza y le estamos haciendo un daño Ya. tremendo psicológico, ¿no? No, pero iba a hacer otro apunte. Primero, esa era la primera reflexión, que no se entienda como crítica lo que es un análisis. Una cosa es Eso, explicar por qué y otra cosa es censurar que cada uno elija la vida, nunca, porque entonces estaríamos nunca. diciendo, salvando las distancias, largas distancias, estaríamos diciendo lo mismo que el Chava. El Chava decía, si yo corro para divertirme, gano dinero y tengo a la gente a mi favor, ¿por qué me tengo que obsesionar con él si soy un tío feliz disfrutando? Dejando connotaciones al margen, ¿no? Es lo Pero que dirá Pogacar también, ¿eh? ¿qué es lo que dice Pogačar muchas veces? No, 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 a mí no me obsesiona ganar, claro que le gustará ganar 5 Tours de Francia, pero depende, ¿no? Me gusta correr así, yo estoy efectivamente empatizando con muchos aficionados, entre los cuales nos encontramos casi todos, ¿eh? Estamos enamorados de Pogačar. No significa que le demos menos rendimiento ni menos mérito a Vingegaard, que lo tendrá, pero el ciclismo que hace Pogačar nos emociona y nos gusta y se acabó. Y el día de mañana, bueno, hay un ejemplo palmario de los que somos más veteranos y entre ellos Manolo, que sé que también le rendía devoción, Ocaña. Sí. Ocaña es un corredor que cuando te vienen el resto de las generaciones posteriores te dicen, pero bueno, pues ese señor solo ganó un Tour y fue porque no corrió Mers. Dices, ya.
como se nota que no viviste la época, porque si hubieras vivido la época, habrías estado 6 o 7 años, pero loco, con ocaña, como estábamos los de nuestra generación, ¿no? Y no consistía solo en ganar. efectivamente. Y luego yo he tenido la suerte de conocer otros grandes campeones, ¿no? ¿Eh? Como Gimondi, Adorni, que por cierto hoy es su cumpleaños, Sí, hubiese sido su cumpleaños. hubiese Y sido. Hoy es el cumpleaños de Inol, por cierto. también, también. Mm. Y otro gran campeón, ¿no? Y bueno, pues cada uno elige un camino y cada uno se divierten. Y a mí me da pena, eso que tú has dicho también, y voy a hacer una reflexión, que los ciclistas de hoy en día, al tener tanto internet o al tener otras cosas tan posibilidades, se olvidan un poco de la historia de nuestro deporte. Mm. Porque voy a contar una anécdota. Yo he tenido un equipo amateur 3 años. El Aldro Team. Eso es. Y había un equipo y había un corredor que no conocía a Miguel Indurain. No jodas, Que, ¿verdad? por eso lo digo, o sea, Bueno, puede pasar, que puede pasar, ¿no? puede Hay pasar. gente que solo sabe vivir en el momento en el que vive, ¿no? Tú y yo al final, como somos mayores, que no viejos, pues tenemos grandes recuerdos de muchas épocas del mundo del ciclismo. Oye, por retomar el tema de antes, que quería hacer un inciso con lo de Mikel Landa, ¿no? Pero no por Mikel Landa, sino por la segunda parte. La primera reflexión era obligada en ese sentido, en esa dirección más personal, ¿no? Más humana. La otra es, no ha hecho esto posiblemente porque le ha faltado también quien se lo inculcara. Pues seguro, Ah, amigo. el entorno, el que te convenza también de las cosas, ¿no? Y el que te ayude a ello, porque Eh, yo sobre todo, como siempre digo, que hay épocas en la vida y yo llegué al mundo del ciclismo profesional en edad de ciclista, luego por lo tanto era un hermano para los corredores, pues también sabía estar en muchas situaciones malas porque era muy fácil para mí ponerme en su lugar, ¿no? Y a lo mejor pues a muchos corredores a lo mejor les falta esa persona ascendente que en un momento determinado pueda hablar de tú a tú y te haga mucho más fáciles los problemas o los sacrificios que te lleva el mundo del ciclismo. Oye, nos centramos en esas esperanzas de las que hablábamos al principio, en Ayuso, en Carlos Rodríguez, bueno, en los que vayan viniendo, que hay una generación de corredores jóvenes también muy, García Pierna, Iván Romeo, etcétera. Antes de esos, digamos entre los más jóvenes y los veteranos de los que estamos hablando, cuidado con Enric Mas, que parece que estamos de veteranos y le quedan 6 o 7 años de ciclismo a gran nivel. Ojalá efectivamente enfoque la carrera como deba. Eh, Muchas veces lo pienso. Tú con una generación de ciclistas, hablando de ciclistas españoles, ¿no? Como los Cortina, los Aramburu, etcétera, ¿te hubieras fijado las clásicas como un objetivo importante de la temporada? Bueno, yo cuando en el año 2006 yo ya fui a correr y tenía plena obsesión que entre ellos Luis León Sánchez, con Rojas, con Alan Davis, con Kuhn. Estábamos preparando un pequeño grupo de 8 corredores o 10 corredores a los cuales podías meter también algún líder en algún momento determinado para plantearnos seriamente el calendario de las clásicas, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que ese año había ido a los 3 días de La Panya al Tour de Flandes para empezarlos a comprender un poco mejor, porque no cabe duda que yo ahí, como director, como profesional, también tenía una limitación para las clásicas, ¿no? Y yo recuerdo que tuve la suerte de vivir una Paris-Roubaix que ganó Tom Bonen, que me invitó Patrick Lefebvre a estar con él. Y entonces fue cuando empecé a comprender que aquello merecía la pena y fue cuando hice el cambio para intentar empezar a hacer un equipo y un grupo de clásicas. Lo digo porque tenemos buenos corredores, no digo que los mejores ni mucho menos, pero tenemos buenos corredores. Y ahora viene este chico Iván Romeo, que también es un rodador espectacular, o Barrenechea, o Lazcano. Me parece que esa asignatura que tenemos un poco pendiente, siempre a ver si nos sale el fenómeno, llámese Óscar Freire o tal,
debería de ir progresando, ¿no? Ahora que ya se va generando ese caldo de cultivo de atención en las clásicas, que empiece a aprender también en determinados ciclistas, que antes lo aprendía, tú lo sabes, porque estábamos siempre con la montaña, con las subidas, con las escaladas, como los colombianos, y nos quedábamos ahí porque se conseguían los éxitos, pero ahora la gente joven, el chaval, el cadete, etcétera, joder, admira tanto más a Van Aert y a Van der Poel que a Pogačar o a Roglic, ¿no? O a Vingegaard. Sí, porque hoy en día se ve todo por la televisión, hay una transmisión clara de todas las carreras y efectivamente yo creo que hay mucha gente que deja de ser casi un poco de Pogacar y de Vingegaard para ser mucho más de Van der Poel y de Van Aert o de Pidcock Ujú, o de cierto. Benepool, ¿no? Que Ujú. también muchas veces nos olvidamos Es verdad, se queda en un híbrido ahí de que es bueno en los dos de- sitios y lo olvidamos más de lo olvidamos mejor. esa Mm, facilidad. es Y verdad. bueno, yo creo que a toda la gente que tú has nombrado son corredores con una proyección grande. Iván Romeo es un corredor súper valiente, como lo hemos visto. En el Campeonato del Mundo Sub-23 23. estuvo también Cantó, ¿no? Creo que se llama otro corredor joven que viene, que hizo para mí un Campeonato del Mundo espléndido. Tenemos ahí a hijos de ciclistas que luego esos conocen, tienen tradición, tienen cultura, que a lo mejor tienen más facilidad para abrir la mente y apoderarse de otro tipo de conocimientos. Y yo sí creo, Aramburu, por ejemplo, este año quizás nos ha pasado más oscuro porque además ha brillado Mm. coincidiendo con la Vuelta a España, ¿no? Y parece que todo lo que coincida con la Vuelta a España nos fijamos un poco menos, Mm. pero creo que tenemos corredores para plantearnos claramente poder ir metiendo la cabeza poco a poco en las clásicas. Ahora hace falta mentalidad de los dirigentes, de los directores, ¿no? En este caso de Sí. Movistar, fundamentalmente, porque de otros no podemos hablar tampoco. No, bueno, fundamentalmente de Movistar y luego ahora eh, hay corredores que también se van a equipos de fuera que también pueden estar. Háblame de Ayuso y de Carlos Rodríguez, hombre, que decíamos y por ahí hemos empezado, ¿no? Que tenemos una legión de jóvenes corredores con muchísimo talento y con grandes expectativas, pero estos están ya más que asentados, tan jóvenes, pero asentados en la élite, ¿eh? Yo creo que Carlos Rodríguez es un presente tremendo. A Ayuso quizá le falta de dar ese pequeño paso de apertura o de dejar los miedos, que es raro porque es un corredor que es muy valiente hablando y sobre todo que transmite el que va a ser un corredor en el que él no se ponga límites, ¿no? Yo creo que quizá más completo para algunas cosas Carlos Rodríguez y quizá más completo para otras Ayuso, pero los dos pueden ser un buen complemento para todo el ciclismo español en ilusionarnos, ¿no? Yo veo más para las grandes vueltas a Carlos Rodríguez. Quizá es un corredor muy regular, que no tiene altibajos durante toda la gran vuelta. Quizá Ayuso es un corredor más potente, más musculoso, que a lo mejor puede ser más polivalente que Carlos Rodríguez. Óyeme, pero en cualquier caso, sirva todo esto de reflexión, todo lo que estamos hablando con antelación, ¿no? De Henry Mas, de Landa, etcétera, para fijar los objetivos. A lo mejor es muy importante también fijar los objetivos. Estamos hablando de dos corredores con un potencial y un talento extraordinario, extraordinarios, que estamos hablando con 22 y con 20 años, y sin embargo estamos coincidiendo en que han pillado una etapa mala. O sea, han pillado una etapa en la que ganar una gran vuelta es complicadísimo. Incluso conseguir un podium es complicadísimo, ¿no? Y este año la Vuelta a España ha sido fiel reflejo de ello. Son dos grandísimos corredores que pueden ganar y esa es su gran ventaja en cualquier escenario, ¿no? Digo yo. Pero por eso quizá los debemos de respetar, ¿no? Vale. Y por eso los tenemos que admirar mucho más, ¿no? El que, el decir, lo tienen tan difícil que ya solo el que asomen en la cabeza. El que Carlos Rodríguez se haga capaz de ganarles una etapa a Pogacar y a Vingegaard como ha ganado en el Tour de Francia, a lo mejor lo tenemos que empezar a valorar también con mucha más amplitud y darnos cuenta de que también tenemos que saber vivir y que podemos ser un gran ciclismo sin necesidad de esa victoria del Tour de Francia.
No, hombre, pero lo digo sobre todo, claro que sí, pero lo digo sobre todo enfocado a sus objetivos, no las previsiones o las pretensiones que tengamos todos nosotros, que es inequívoco e inevitable que queramos que gane la Vuelta a España o el Tour de Francia, etcétera. Pero a lo mejor es una de las primeras veces en la historia, exceptuando casos muy especiales como el de Freire y compañía, que tenemos a corredores capaces de ganar clásicas, capaces de ganar vueltas de una semana, una Tirreno, una París-Niza, un no sé qué, carreras de relieve. Ayuso estaba a puntito de ganar este año la Vuelta a Suiza, el Tour de Suiza, ¿no? Creo que eso es muy importante, decir, oye, me voy a sentar hoy a ver la Strade Bianchi, me voy a sentar a ver la Lieja-Bastogne-Lieja, no voy a decir que el Tour de Flandes o París-Roubaix, que son, bueno, y a lo mejor Carlos incluso puede en ese objetivo más específicas, ¿no? Pero empezar a despertar esa ilusión por algo más que por el Tour y la Vuelta, en la afición me refiero. Yo creo que eso lo tenemos seguro. Yo creo que tanto Carlos Rodríguez como Ayuso van a ser corredores que nos van a dar alegrías, que van a ganar cosas importantes, porque la Vuelta a Suiza, una París-Niza, una Vuelta a Cataluña, todas esas carreras son importantes y que nos van a dar alegrías ganando ese tipo de carreras. Y que luego en las grandes vueltas les vamos a ver disputar por lo menos y estar hasta el final de las etapas estando entre los primeros, ¿no? Y creo que tenemos muchos motivos para poder seguir el ciclismo durante todo el año. Bueno, querido, pues también tenemos motivos para estar felices de esta charla y de esta conversación que hemos mantenido. Ha sido larga como toda, no podemos hablar, ya digo, menos mal que no había un cocido lebaniego por medio o un cocido montañés, pero que yo te sigo esperando. Sé que es bastante difícil y complicado que vuelvas al Muy, ciclismo, muy pero difícil, pero la gente tiene que saber que por lo menos tengo la intención de lucharlo y de poder estar allí, porque entre otras muchas cosas creo que se lo debo a mucha gente que ha estado y que está conmigo, ¿no? de la experiencia del Aldro Team, ¿qué sacaste de positivo o de expectativa de cara a un futuro, de que es muy difícil, es complicado? No, que efectivamente los equipos nacen a través del conocimiento de personas, de que no sean decisiones que tienen que tomar grandes decisiones, pero que luego los sponsors tienen también otra serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, pues el Aldo Team yo creo que tenía un futuro extraordinario, pero el fútbol llama mucho, ¿no? Y el convertirse en una empresa que nace desde cero y que en muy pocos años crece de la manera que lo hace Aldrotin, que ahora es plenitud, ¿no? Luego, eh, Mm. bueno, pues se deciden por el equipo de nuestra provincia, de nuestra autonomía, pues se deciden en patrocinar el fútbol porque para ellos también es un gran reconocimiento. Y eso, la gran lección que tenemos que sacar es que hoy en día todos los deportes al final son competidores nuestros en el tema de patrocinio. Ujú. Y que tenemos que sacarle la mayor rentabilidad posible a los patrocinadores, precisamente para conseguir que vengan y que vengan a invertir las enormes cantidades en lo que hace, por supuesto, a los equipos poderosos. ¿Por qué no encuentra Jumbo un sponsor? Pues ahí puede estar la respuesta a la misma pregunta, ¿no? Pero también el sponsor, digamos, más asequible, porque mira, por ahí se empieza, ¿no? Equipos de categoría continental. No digo que estemos sobrados, pero estamos muy bien servidos, con con cuatro equipos, además del Eolo o del Polti. El equipo de contadores se va a llamar Polti Cometa este año. Y todo lo que sea incorporar. Lo que digo yo, que me parece que es muy importante, Manolo, todo lo que sea tener una base en la que los corredores puedan dar el salto, ¿no? De categoría juvenil, como pasa ahora, o de la categoría que les corresponda para competir en el terreno profesional. Es importantísimo que haya ese vivero, no solo se trata de buscar el sponsor de un gran equipo de World Tour, que eso es muy complicado, como vemos, ¿no? Que les demos la oportunidad de aprender y de que tengan la posibilidad de mostrarse ante los grandes equipos. Como antes decía, hay corredores que compiten desde los 16 años o 17 años de manera internacional. En España no corremos de manera internacional, corremos siempre en la nación. Luego, esos equipos continentales son mucho más continentales profesionales, son mucho más necesarios porque así se pueden mostrar a todo el mundo y pueden demostrar sus capacidades al resto del mundo. Don Manuel, te dejo que vayas a... ¿Cuántos nietos son? Tres, ¿no? Tres nietos tienes. Tres nietos, una Joder, alegría. no me extraña.
A Pues cada cual más lindo y más bueno. a cada cual más bueno. Disfruta todo lo que no has podido disfrutar de tus hijos, ¿eh? Que ahora tienes Muy tiempo. sí, 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 lo intento, lo intento. Me alegro mucho charlar contigo Muy bien. y Oye, saber es que estás bien. un fortísimo abrazo para ti y tus oyentes y a seguir ahí dando en Eurosport también el Vamos que a no nos dar el que no nos dejéis el mundo del ciclismo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, cada uno de los que seguimos amando el ciclismo, ¿eh? Que entre todos algo sumaremos. Gracias, Manolo. Un abrazo Un fuerte. abrazo, gracias a ti.